Hola, estamos en un nuevo video para entonces suscribirse si no lo han hecho y recibir notificaciones si es que quieren mi video o solo pueden estar suscritos, no importa, alguno que otro le dará provecho al ver mis videos. Entonces empezamos. Este no lo había visto. Solamente nos hemos atrevido nosotros dos a montar en la... Hemos jugado los dos, pero en Palma, de una manera. Nadie se ha querido atrever a venir. Se supone que mandan el tercer aquí. Es importante. ¡Nadie se ha atrevido! ¡Nadie, yo! Batman, cuatro temporadas. Yo, La inspiración a ser un creador profesional para todo. yo no tengo Discord porque no me gusta esa plataforma. Ay, Germán. Mariale. Amiga, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Oh! ¿Te estás metiendo la comida en la mascarilla? Sí. Este tipo de secreto que yo necesito en mi vida. Ajá, se ha dicho, mi amor. Hola. Así que hoy, amorcitos, hoy les voy a estar mostrando los secretos peor guardados de TikTok. Esta gente sí que se pasa de mentirosa. Pero sí, si les gusta este video, no olviden dar deditos arriba y también suscribirse al canal. Así que clic abajito. No se olviden que pueden pasarse por mi Facebook, donde muestro muchos más videos cool y memes y cosas así. Así que vayan para allá. Y sí, por ahora, vamos a comenzar. Dios mío, esta mujer no me que se ha pegado unos pelos falsos. ¡Oh! Dios mío, señora. Se pasó. Ella ahí pegándose esos pelos, tranquila, nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar. ¡Oh, Dios! No, pero señora. Eso quedó así como que, no sé si confío en esa situación. Ese secreto de verdad que no quedó muy bien guardado. Aquí el café. ¡Oh! Espera, Dios mío, señora. No se puede confiar ni siquiera en un café. Se pasó. Ah, no, sí, aquí el pedazo de alfombra. Firulai, te comiste la alfombra, lo sabíamos, Firulai. Si ellos fueron y pidieron una muestra de alfombra y pues solucionado el problema. Aquí no ha pasado nada. Dios mío, que no se puede confiar en Firulai. Mira como nueva, pues ahí quedó. Ah, no, sí, a ella no le gustó la foto, entonces agarró la otra foto y se la pegó encima. Bravo, solucionado el problema. Dios mío, esto es un artista. Aquí la que va caminando con sus tacones, pero no le entró el dedo bien. Pero señora, ¿qué clase de tacón es este? Porque ese tacón está así de delgado. Eso es lo que cae a la gente de pie ancho. Oh, no, la que se puso la melena. ¿Quién necesita extensiones de pelo cuando tiene el Photoshop? ¡Oh! Se ve demasiado real. Señora, pero ¿para qué se quita pelo? Yo me hubiese dejado esos pelos gigantes, así súper glamuroso. Ella se lo puso un poco más realista, para que el secreto estuviera mejor guardado. Oh, wow, se pasó la que se peinó completa, pues. Meter comida al cine. ¡Oh! El hombre se la está... Ah, no, sí, hasta en las nachas. Amigo, el banquete completo que se llevó él. La sandía. Esa es una gente osada. El guardo secreto, pero solamente para la gente del cine. Todos nosotros aquí conocemos la verdad. ¡Oh! Dios mío, aquí esta mujer también con su pelo. Miren, el pelo viene pegado al sombrero. Imagínense que le mandan a quitar eso. Hasta ahí llegó. Yo creo que la gracia es que le pega. Wow, también con la trenza. Excelente servicio. Esta es la pizza. ¡Oh! No, señor, ya va. Está cortado los pedazos de pizza. Ay, Dios, no sé, que se quedó con la pizza. Ajá, pero muestra cómo se ve por arriba. Ajá, no muestra cómo por un lado, señor. Te como que de verdad que es un mentiroso. Miente a todos lados. Miente en TikTok, miente aquí, miente en todas partes. Cuando solamente puedes traerte un bolso para el vuelo. ¡Oh! La embarazada. No, sí, amiga, eso es creatividad. Truco para poder volar. Para no pagar por el equipaje extra, mi amor. Cuando tu espejo es demasiado pequeño, así que tienes que improvisar. Ajá, ya sé como que tiene un iPhone. ¡Oh! El trípode, porque no se puede. Tengo mi culebra, ya hace todo por mí. Oh, aquí cómo arreglas el pelo rápido. Oh, no sea mala, se pobre árbol murió. Mira, aquí está. Esta mujer dijo, mira, si no hay para cirujano, pues yo tengo para los globos. Wow, pero es gigante ese pastel de matando, excelente. Nuevo. No, señores, hace. De verdad, absolutamente nada. ¿Cómo grabar videos sin dejar de ver a la cámara? A ver, dígame, yo quiero saber. No, sí, la nota transparente. Aquí las extensiones de pelo. Amiga. No, ni siquiera hace todo. Aquí, ella tomó la crisis. Nadie se va a enterar. ¿Quién tiene una braga? ¿Quién usa braga hoy en día? Señor, ¿de dónde se puso una braga? Esta gente aquí, ellos vienen a ser todos profesionales, pero miren cómo están metidos abajo. Y aparte como, y esto le quedó súper apretado. Ah, no, sí, ahora tiene unos blue jeans. Pero me pregunta, ¿quién tiene una braga? ¿Quién? De genio, para que tu bebé te limpie el piso. Hay que ponerlo a trabajar desde pequeño. Esta persona tomó su globo y dijo, no me parece esta forma de globo, vamos a solucionarlo. Lo aplastó. Oh, wow. Yo pasé todo mi fin de semana en la playa. No, sí, la que se va a llevar la botella y en su poderosas razones. Amiga, eso de verdad tener talento. Bravo, aplauso. Esto es de genio, para que tu bebé te limpie en una E. A mí no me parece.
O tiene gusto de millonario, pero presupuesto de pobre. Ella agarra y se compró su loguito de Prada, su bolso no Prada, y bueno, apega toda esa situación. Listo, mi amor, bravo. La millonaria, este carro, Dios mío, eso no tiene solución. ¿Qué secreto puede estar guardado aquí? ¡Oh! No, sí, el carro todopoderoso, mi amor, el carro como nuevo. Eso para que no te lo roben. Oh, wow. Ajá, agarró toda esa comida y dijo, vamos a hacer como que yo mismo la preparé. Ay, le estás poniendo la guiño boya. Así sí, así se queda bien bueno. Ese es el secreto para que la comida de la fiesta quede bien deliciosa. Ah, no, sí, la que se va a transformar en la Kylie. Oh, oh Dios. Parece una labio película de terror, está persiguiendo dibujando. Tum, 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 tum. Amiga, no, sí, la que se saca todos los puntos negros. Y encima se pone su mascarilla. Pero ¿por qué ella anda así con eso que se fue para la tienda? ¿Cuántas horas te lo dejaste, amiga? Te querías arrancar la nariz completa. Mira, si tú quieres varios sabores de tu bebida, tú agarras, sacas dos y pones dos más de otro sabor. Listo. Tú simplemente vas al mercado y tú creas tu propia cosa. Tú abres el cereal, sacas la mitad del cereal, pones otra mitad del cereal y solucionado todos los problemas. Ay, este hombre que tiene su peluca. ¡Oh! Eso es demasiado real, señor. Ah, no, ya aquí están sacando la peluca. Si ustedes no confiesan el secreto, jamás nos enteramos. Ah, no, sí, la mascarilla que se la pintó. Amiga, ¿quién le va a explicar a ella cómo funciona la mascarilla? Por favor, que hay gente que no entiende. Ella quiere que le dé el Louis Vuitton, ella quiere las cosas de lujo, mi amor, costosa. Lo peor es que tiene como unos respiradores aquí a los lados. ¿Para qué? Amiga, puedes respirar porque tu nariz está ahí expuesta. Uy, ¿qué es eso en la calle? En concreto, pues. Pero amigo, póngale ramen y ya, porque el ramen arregla todo. Tú le pones un pedazo de ramen y ya, esa calle como nueva. Pero sí, ahí lo tienen. Espero disfrutar este video. Nos vemos en el próximo besos. Chau. Entonces, dejen, suscríbanse. Entonces seguía, ¿qué? Más hispano. Hola, gente, ¿cómo Bueno, chicos, hoy vamos a aprender acerca de las revoluciones francesas. ¿A alguien le interesa ese tema? Me gusta. Shakira siempre aplica la voz. A ver, Tini, ¿qué piensas acerca de las revoluciones francesas? No importa. ¿Y mi alumna Estrella qué opina? Me chupa huevo. De la revolución francesa nadie quiere saber entonces tenemos aquí esto y esto. Vamos a ver canales. Chicos, ¿sabían que estoy estudiando inglés? Sí, yo también. Entonces tenemos basta de mascota. La verdad que este tipo de comentarios me enoja muchísimo. O sea, ustedes ya saben lo buena persona que yo soy. Lo considero... ¡Eh! ¿Qué me tocas? Y nada. Bueno, nada. Espero que no me lo digan más. Gracias. No, es que no encuentro a mi mascota. Pero si yo tenía una mascota, Matías. Sí, yo tenía una mascota, era una lombriz chiquitita y no sé dónde se metió. No sé de lo que me estás hablando, yo estoy en mi hora de descanso, ¿me puedes dejar tranquila? Ay, pero mi mascota. Ay, Dios, estos chicos de ahora ya me tienen harta. Hola lombriz. Yo voy a hacer un video tratando de tonteras con los cuadros. Entonces voy a tratar de hacer ese video lo mejor que pueda y lo mejor de risa para entonces que vean mi video. A ver qué día se unió. El 22 de junio del 2020. Ya tiene un montón de visualizaciones. Entonces, siguiendo con el coso, tenemos a... Voy. Express TV. Vamos a ver. Ay, entonces volvemos. Películas con consecuencias. ¿Eh? No. Películas que causaron consecuencias en la vida real. Rápido y Furioso. Multas.
No es raro salir del cine emocionados e imaginarnos en el papel de los protagonistas, pero los fanáticos de la saga de Rápido y Furioso llevaron esta fantasía al siguiente nivel. Según un estudio efectuado en el 2018 por el New York Times, las 3 semanas posteriores al estreno de una película de esta saga, las multas por exceso de velocidad aumentan un 20%. 101 Dálmatas. El estreno de live action 101 Dálmatas en 1996 tuvo repercusiones negativas en la vida real. En diciembre de ese año, las ventas de Dálmatas fueron enormes, pues eran un gran regalo de Navidad. Sin embargo, pocos meses después, esta raza fue la más abandonada en los refugios. Esto debido a que los compradores esperaban la versión tranquila y relajada que la película retrata, y no a unos perros enérgicos que necesitan mucho ejercicio y espacio, sin los cuales se pueden volver inquietos y destructivos. Risky Business, Ray-Ban. Ray-Ban fue muy popular en los 60 gracias a su colaboración con el ejército estadounidense y sus famosos lentes de aviador. Sin embargo, en la década de los 80, las ventas disminuyeron y estuvieron a punto de descontinuar el modelo Wayfarer. Para su fortuna, el actor Tom Cruise los usó en la película Risky Business. Por el simple hecho de usarlos en pantalla, las ventas del modelo subieron un 80%. Por si fuera poco, unos años después se estrenó Top Gun y las ventas de las gafas de aviador aumentaron en un 40%. Tom Cruise se convirtió en el héroe de Ray-Ban. Rick and Morty, Szechuan Sauce. En 2017, en un capítulo de Rick and Morty, Rick estaba obsesionado con una salsa descontinuada de McDonald's, la salsa Szechuan. Esta salsa fue una edición limitada que sacó McDonald's para sus nuggets luego del estreno de Mulan en el 98 y que fue descontinuada al poco tiempo. Sin embargo, el internet se volvió loco luego de que Rick la mencionara y exigió su regreso. McDonald's aprovechó esta publicidad gratuita y prometió un regreso limitado de la salsa. El restaurante no se imaginó que la demanda fuera a ser tan alta, por lo que no tenían suficiente stock, lo que resultó en extremos tan grandes como manifestaciones y hasta vandalismo en McDonald's de Estados Unidos. Avengers, Shawarma. En esta escena postcréditos de Avengers, vemos a los Qué gran exageración. Vengadores comiendo shawarma luego de la batalla contra los Chitauri. Esta corta escena sin diálogos afectó de forma muy positiva a los vendedores de este platillo, pues la curiosidad del público por el alimento aumentó las ventas. Roros Chicken, un restaurante neoyorquino, contó a TMZ que las ventas de shawarma incrementaron un 80% después del estreno de la película. Toy Story, Etch a Sketch. Este juguete fue muy popular en los años 60 gracias a su simpleza y la posibilidad de crear, pero para los años 90 las ventas estaban por los suelos. En 1992, una escena de tan solo 12 segundos impulsó las ventas luego de que Woody dice lo siguiente: Oye, pantalla, ¡desde funda! ¡Ay! Otra vez me ganaste. Estuviste practicando, ¿eh? Después del estreno de esta película, las ventas del juguete Etch a Sketch se elevaron en un 20%. The Italian Job, Mini Cooper. Además de una película, The Italian Job o la estafa maestra parece un comercial muy largo de Mini Cooper. A BMW, dueño de la marca, no le costó mucho aparecer en esta película, pues únicamente tuvieron que donar 32 automóviles para ser destruidos en las múltiples persecuciones. Aunque suena como una inversión peligrosa, esta apuesta le devolvió a Mini un aumento del 20% en las ventas. E.T., Recess. El éxito de esta película es indiscutible, al grado de que Rotten Tomatoes la declaró la mejor película de ciencia ficción y tiene una de las mayores recaudaciones de la historia. Sin embargo, su éxito no era seguro antes de su estreno, y cuando la producción se acercó a Mars en busca de un acuerdo para que Elliot trajera a E.T. con M&M's, la empresa se negó. Gracias a este no, la producción habló con Hershey's, quienes aceptaron sin dudar y además invirtieron $1 millón en publicidad si se les permitía usar la imagen de E.T. Esta decisión llevó a un aumento de ventas de más del 65% e impulsó a que Reese's se convirtiera en una marca reconocida mundialmente. V de Venganza, máscara de Guy Fawkes. Seguramente conoces este rostro por V de Venganza o por Anonymous, pero ¿de quién es esta popular cara? Guy Fawkes fue parte de la conspiración de la pólvora, un movimiento social de 1605 que buscaba explotar las casas del Parlamento. El movimiento fracasó y Fawkes, junto con sus compañeros, fueron ejecutados. Por estos sucesos, la máscara se volvió popular en el Reino Unido como un símbolo de rebelión, pero gracias a la película adquirió popularidad en todo el mundo. House of Cards, Monument Valley. Durante un episodio de House of Cards, Frank Underwood muestra que está jugando Monument Valley en su iPad. Aunque este juego para celular y tabletas ya era famoso, su aparición en la serie lo llevó a un nivel inimaginable. Tan solo 24 horas después del estreno del episodio, la empresa generó $70,000 por descargas. De acuerdo a Us2, los desarrolladores del juego, para el año 2016, el juego había sido descargado 26 millones de veces y 23 millones de estas sucedieron después de aparecer en la serie. Transformers, Camaro. A pesar de que Optimus Prime es el héroe de esta saga, Bumblebee, el Camaro amarillo, se ganó un lugar en el corazón de los espectadores. Para el año 2009, 2 años después del estreno de la película, General Motors había visto un incremento de ventas del 10% en Camaros amarillos. Un incremento impresionante tomando en cuenta que la venta general de autos amarillos era menor al 5%. Entonces ya vimos sorprenderte. ¿Cómo se puede esperar que comamos de manera saludable y con conciencia ambiental cuando literalmente nos están alimentando con mentiras? Mentiras sobre cómo se elaboran los alimentos, cómo se llaman los alimentos y cuán saludables son realmente serán expuestos en este video. Sigue mirando mientras señalamos 10 alimentos que son una mentira. Número 10. Canela en polvo. La canela ha sido valorada durante mucho tiempo por su sabor y sus beneficios para la salud, pero lo que has estado comprando en el supermercado probablemente no sea la verdadera canela. La canela verdadera es la canela Ceylan, y esta es la que tiene increíbles propiedades para la salud. Ceylan proviene de la planta Cinnamon umberum, que es originaria de Sri Lanka. Lo que probablemente hayas estado comprando es canela acacia, a menudo denominada canela falsa. La acacia proviene de una planta diferente llamada Cinnamon acacia, que es originaria de Indonesia y China. La acacia es más fácil de cultivar y menos costosa. Es por eso que aparece en los estantes de las tiendas de comestibles. Sin embargo, acacia es una falsificación porque contiene cantidades considerables de una sustancia tóxica llamada cumarina, mientras que Ceylan solo contiene trazas de ella. Según un estudio de las pautas alemanas de tolerancia de ingesta diaria, más de un cuarto de cucharadita diaria de canela falsa es tóxica para el hígado y los riñones. Así que no intentes este desafío de la canela, ¿de acuerdo? Número 9. Fondue de queso. Cuando piensas en Suiza, sin duda piensas en fondue, porque ese plato de queso es una orgullosa tradición suiza, ¿cierto? Pero de hecho, la tradición de fondue es una fabricación total de la Unión de Quesos de Suiza, un cartel de fabricantes de queso, algo así como la mafia de queso. Esta unión tuvo el monopolio de la industria del queso durante 85 años. Comenzó con la Primera Guerra Mundial, cuando el mercado de queso de Suiza estaba en problemas, debido al excesivo oferta y demanda limitada. Por lo tanto, el gobierno estableció la Unión del Queso de Suiza para proteger su oferta de queso de la incertidumbre económica al establecer los precios del mercado y crear más demanda. Otra forma de lograrlo fue dictando que la fondue, el plato con más queso de todos, sería el plato nacional de Suiza, a pesar de que no se consumía mucho en Suiza. Se elaboró utilizando 2 de los 3 quesos que la Unión permitió producir. Promovió el queso suizo en el mundo con anuncios de fondue de queso, impulsando la demanda, las ventas y por lo tanto, aportando más dinero para la Unión de. Fue a los comienzos, la fondue
de las secreciones de las glándulas anales de un castor. Esta sustancia aromatizante se llama castorio y se extrae de una parte del cuerpo de los castores llamado saco de ricino. Se usó por primera vez hace unos 80 años para aromatizar, después de que se notó su olor mezclado a vainilla. Además de usarse para dar sabor a la vainilla, también se adapta fácilmente a los sabores de frambuesa y fresa. Se ha utilizado en caramelos, pudines, bebidas alcohólicas y helados, así como en perfumes. Aunque la FDA lo ha clasificado como seguro, no es necesario que se divulgue explícitamente en el etiquetado del producto, salvo que se le llame sabor natural. Afortunadamente, el castorio como aditivo alimentario tiene una participación relativamente pequeña en el mercado, debido a lo difícil que es obtenerlo. Según el manual de ingredientes aromatizantes de Fernelli, el consumo estadounidense de castorio equivale a alrededor de 132 kilos, en comparación con 9.000 toneladas de vainas de vainilla reales. Número 7. Fruit Loops. Este icónico cereal infantil parece habernos engañado. Los aros de diferentes colores de una gama de colores de frutas parecían indicar que cada color representaba un sabor diferente. Quizás de niño tenías un color favorito de Fruit Loop porque sabía mejor. Bueno, sí sabía mejor, pero estaba todo en tu mente. El poder de la sugestión parece estar sano y salvo gracias a la variedad de colores y el nombre Fruit Loops. De hecho, la variedad de sabores afrutados no se diferencia por el color, sino que se mezclan todos. Por lo tanto, el sabor de cada aro es idéntico al del resto. Aparentemente eso es lo que significa fruit, un sabor afrutado general. Gracias a tu cansancio y su tazón de mentiras, este fan de Fruit Loops se preguntará qué más en su infancia es una farsa. Número 6. Galletas de la fortuna. Cuando vas a un restaurante chino en Estados Unidos, Gran Bretaña y muchos otros países, es una práctica común recibir una galleta de la fortuna de cortesía como postre. Por supuesto, se te perdonaría por pensar que las galletas de la fortuna son de origen chino. La verdad, sin embargo, es un poco más oscura. Las poblaciones de inmigrantes chinos y japoneses en Estados Unidos han reclamado la propiedad de la galleta de la fortuna, hasta el punto de que resultó en un juicio simulado presidido por un juez federal real en 1983. El juez dictaminó que la galleta de la fortuna se había creado en San Francisco antes de la Primera Guerra Mundial, pero se negó a pronunciarse sobre la cuestión del origen chino o japonés. Más recientemente, el investigador Yasuko Nakamachi presentó evidencia convincente de que las galletas de la fortuna son de origen japonés. Una de estas pruebas es un libro de cuentos japoneses de 1878 que incluía una ilustración de un apéndice de una tienda con un cartel sobre recipientes de galletas que decía Sujiura Senbei o galletas de la fortuna, algo bastante convincente. Independientemente de si las galletas de la fortuna son japonesas, la falta de su existencia en la propia China dice mucho. Definitivamente no son comida tradicional china. Carne de cangrejo. A medida que el sushi continúa ganando popularidad en el mundo occidental, cada vez más personas comen lo que creen que es carne de cangrejo. ¿Cómo se encuentra en el Royal California? Es posible que hayas notado que hay etiquetas que dicen cangrejo de imitación o cangrejo con K. De hecho, esto es una demostración del bello arte japonés llamado surimi. Este arte implica disfrazar un pez de otro. En este caso, no hay cangrejo en tu palito de queso, sino pescado blanco finamente molido que se le ha dado forma, color y sabor para que parezca cangrejo. Lo más probable es que sea merluza del Pacífico. La buena noticia es que esta práctica es sustentable y le quita algo de presión a las poblaciones de cangrejos del mundo. Desafortunadamente significa que estás comiendo otro alimento procesado con un sabor que no se puede comparar al de cangrejo real. Número 4. Salmón. El salmón es conocido por ese exquisito color rosa, pero si has estado comiendo salmón de piscifactorías, debes saber que tu salmón no era de ese color naturalmente, sino que se tiñó con ese color a través del alimento que se le dio. De hecho, una empresa ofrece 30 tonos de tintes de color salmón a los agricultores a partir de una tabla de colores llamada Salmofan. El color natural del salmón se produce en el salmón salvaje debido a una dieta rica en krill y camarones, con el pigmento rojizo natural astaxantina. El salmón de piscifactoría es un color beige y gris poco apetitoso porque carece de acceso a estos alimentos, pero no es solo el color lo que se ve afectado por la falta de una dieta natural. Verás, el salmón de piscifactoría también contiene una cantidad sustancial menor de omega 3 que el salmón salvaje. Sin embargo, hay buenas noticias para Australia. A partir de 2017, algunas marcas de cultivo de salmón de Tasmania como Tassal y Young Aquaculture deberían hacer la transición para alimentar a su salmón con dietas ricas en astaxantina natural en lugar de la versión sintética. Número 3. Ensaladas de comida rápida. Desde pequeños nos enseñan que las ensaladas son saludables. Ahora que las cadenas de comida rápida te ofrecen una variedad de ensaladas en lugar de la comida grasosa habitual, podrías pensar que sería más fácil mantenerte saludable. Desafortunadamente, en algunos casos podrías estar mejor con una hamburguesa. Algunas de estas llamadas ensaladas saludables son completamente engañosas y disfrazan un ahorro de grasas y calorías. Esto ocurre debido a cómo se cocina el pollo o el condimento que se usa en él, así como la multitud de populares aderezos cremosos. Una idea errónea es que si pides una ensalada rápida de col rizada, debe ser saludable. Ni tanto, la col rizada se unta con grasas para realzar el sabor. De hecho, en 2016 se descubrió que una Highway to Kale de Laughing Planet contenía más grasa que una hamburguesa de tocino y queso. Mira la información nutricional en lugar de suponer que una ensalada es saludable. De lo contrario, caerás con la comida rápida una vez más. Carne de Kobe. La carne de Kobe es un manjar de fama mundial de la línea pura de cría de ganado Tajima-Kyu en Japón. Es tan raro y su venta tan restringida que solo hay un puñado de países a los que se exporta. En 2016, Business Insider informó que solo 9 restaurantes en los Estados Unidos estaban autorizados para vender carne auténtica de Kobe. A Europa no se exporta en absoluto, e incluso es difícil conseguir carne de res de Kobe en los restaurantes de Japón. A pesar de esto, encontrarás muchos restaurantes en países occidentales que afirman vender carne de Kobe, pero en realidad es una falsificación. Parece que lo que están etiquetando como Kobe para presentar otras carnes caras, independientemente de la verdadera raza de ganado. Si no estás seguro de estar comiendo Kobe auténtico, recuerda que la carne auténtica de Kobe está sujeta a un control de calidad extremadamente estricto en Japón. La carne de res de Kobe tiene manchas de grasa en toda su superficie de manera muy uniforme, y de hecho se derrite en la boca gracias a los altos niveles ácidos grasos en la grasa de la carne. Entonces, una palabra para los sabios: asegúrate de obtener lo que estás pagando. Oreos de doble relleno. Esta debe ser la peor mentira gastronómica de todas, porque se trata de Oreos. Me angustia tener que compartir esta noticia contigo. Todo este tiempo has estado disfrutando de la decadencia de Oreos doble relleno, solo para descubrir que no tienen el doble relleno. Los experimentos han encontrado que el doble relleno solo tenía 1.86 a 1.91 veces más la cantidad de relleno de crema, en comparación con la galleta Oreo original. Después de que niños de la escuela determinaron un hallazgo inicial que hizo sonar la alarma de advertencia, Business Insider realizó su propio experimento y confirmó la decepcionante realidad. Se descubrió que las galletas Oreo de la versión doble relleno pesaban un poco más, pero quien en su sano juicio pensaría que compensa no tener exactamente el doble de esa bondad cremosa. A pesar de estos resultados, Nabisco, los fabricantes de Oreo, todavía afirman tener el doble. ¿Qué cosas, no? ¿Conoces algún otro alimento que es una mentira? Es pura mentira, nos han engañado todo este tiempo. Interesante. Súper interesante. Express TV. Sorprendente. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las correctas. Peligrosa. Gracias a un barco lleno de turistas, no fue el único en captar esta erupción. Salieron ilesos. Terror al rojo vivo en Chile. Pitos de ceniza al aire. Lo que ha salpicado. Los volcanes y sus erupciones tenemos aquí en diferentes partes del mundo. Pero ¿cuáles? Las islas de esta nación con la cantidad de 147 volcanes. Aunque no
kilómetros de altura y ríos de lava fatal. Esperar ver en la próxima película de Thor, un rayo cayó sobre la cima de un volcán en erupción. Por mucho que parezca una coincidencia de 1 en 1.000.000, este impresionante visto es más común de lo que piensas. En una tormenta normal, los cristales de hielo chocan y generan cargas eléctricas, lo que resulta en un rayo. Pero en la columna de una erupción volcánica, las partículas de ceniza chocan en lugar de los cristales de hielo, generando la misma carga eléctrica. Esto puede resultar en un rayo azul inesperado, o gris en este caso. Infierno en Hawái. Cuando piensas en Hawái, probablemente piensas en sol, arena y cocos, ¿no? Alrededor de las 4 a.m. del 22 de junio, la despoblada isla Raikkoq explotó repentinamente. La erupción fue tan grande que los astronautas de la Estación Espacial Internacional capturaron imágenes del impresionante espectáculo de humo desde el espacio. La loca nube en forma de hongo se había disparado a más de 13 kilómetros de altura en el cielo, y era tan grande que los satélites capturaron la columna de gases volcánicos que se extendían hacia el este. Puedes ver cómo la gigantesca nube pasó junto a la isla Paramushir. Te puede parecer pequeña contra el humo aquí, pero en realidad tiene 97 kilómetros de largo. La poderosa columna viajó por más de 966 kilómetros y se detectó dióxido de azufre maloliente de la explosión en el este de Rusia, más de 3 semanas enteras después de la explosión inicial. Bueno, al menos esos rusos podrían culpar al volcán por cualquier otro mal olor. ¿Y sabes a qué me refiero? Loco Kamokun. El agua que tocó. Las ondulantes dentro del cráter del enorme de repente fue golpeado por un rayo. Todos apilados uno encima. Corta que la del Taal. Quizás debería primera mano, o estar lo suficiente. Mientras miles de lugareños huían de la alarmante erupción, fueron golpeados por los duros escombros volcánicos que se estrellaban contra la tierra. Terminar con asientos en primera fila. Sin duda alguna sobre el reducto. Este próximo volcán estadounidense de Alaska. Después de solo 2 minutos, hay algo súper genial. Internacional pudieron ver la chimenea que brotaba del volcán Sarychev, mientras se elevaba 6.4 kilómetros más alto que cualquier avión de pasajeros. El volcán de 1.494 metros de altura se encuentra en la afortunadamente deshabitada Isla Matua. Aunque ha entrado en erupción 10 veces desde 1760, esta erupción en junio de 2009 fue por mucho la más grande. Pero tenía una característica bastante peculiar. Esa nube pálida en la parte superior de la columna. Casi parece que esta erupción lleva un sombrero. Los científicos creen que podría ser la condensación del agua, como resultado del rápido aumento y luego enfriamiento del aire sobre la columna de ceniza. Entonces ahora has visto un relámpago volcánico y una nube volcánica. Pero esta erupción absolutamente masiva estaba solo a la mitad del índice de explosividad volcánica. Así que veamos una que fue un poco más alta, ¿de acuerdo? Megamonte Santa Elena. Santa Elena lanzó una columna de vapor desde su pico, rompiendo su sueño de un siglo. A partir de entonces, los terremotos siguieron llegando y llegando y llegando. Estos terremotos forzaron al magma a subir del volcán a una velocidad de 2 metros por día sin hacer erupción, por lo que para el 17 de mayo había crecido un enorme bulto de magma de 137 metros de altura en un lado. Un día después, un terremoto de magnitud 5.1 envió ondas de choque a través de la montaña, desalojando el bulto. En la avalancha de escombros más grande que se ha registrado en la historia, 20.454.537 acres cúbicos de roca, ceniza y gas se abrieron por la montaña. Eso es lo mismo que 1 millón de piscinas olímpicas, y la eliminación del bulto desató el sistema de magma altamente presurizado debajo, causando poderosas erupciones que explotaron a través de los escombros deslizantes a una velocidad aterradora de 483 kilómetros por hora. Piensa en esto como agitar una botella de refresco y luego abrirla, excepto que esa botella estaba llena de lava caliente fundida. En cuestión de segundos, todos los árboles en un radio de 10 kilómetros fueron destruidos, y prácticamente toda la vida se extinguió. Es más, unos absurdos 520 millones de toneladas de ceniza volaron a través de los Estados Unidos, causando una oscuridad total en Spokane, Washington, que estaba a 402 kilómetros de distancia del volcán. El daño en el suelo fue apocalíptico, y en el cielo, que se cierne sobre la destrucción, la nube de erupción resultante alcanzó una altura de casi 24 kilómetros. Pero incluso esta enorme erupción fue solo un 5 de 8 en el índice de explosividad volcánica. Entonces, realmente espero no tener que hacer un video sobre una erupción de nivel 8. Hablando de terminar con una explosión, ¿cuál de estas erupciones masivas te asombró más o te aterrorizó más? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. Estas son 20 cosas interesantes que no habías visto. Vamos a verlas. Jugar con la presión del aire es asombroso. Existen fenómenos relacionados con esto que pueden parecer magia, pero en realidad son trucos científicos. Podemos ver el cereal volando por los aires, objetos flotando y hasta latas de aluminio que se destrozan en un instante. Todo es ciencia. ¿Qué es esto? Ah, no. Yo no tengo ganas de jugar esos juegos. Estas son 20 cosas interesantes que no habías visto. Vamos a verlas. Jugar con la presión del aire es asombroso. Existen fenómenos relacionados con esto que pueden parecer magia, pero en realidad son trucos científicos. Podemos ver el cereal volando por los aires, objetos flotando y hasta latas de aluminio que se destrozan en un instante. Todo es ciencia. La presión del aire es una de las fuerzas más interesantes sobre la Tierra, porque así como puede mover o destruir objetos, también puede manipular los puntos de ebullición de la materia, como se ve en este experimento, con un líquido dentro de una botella que hierve sin necesidad de calor. Increíble, ¿verdad? Crear una tecnología para que los teléfonos celulares no sufran daños se ha convertido en una gran odisea, pero en Kickstarter apareció una gran idea. El Lab Case es un protector para evitar daños graves por caídas con un funcionamiento moderno. Está equipado con unos sensores que reconocen la caída y el riesgo de daño inminente, por lo que inmediatamente saca unas placas de aluminio que reciben el golpe por el teléfono, haciendo que este termine sin un solo rasguño. Solo ten cuidado si el celular cae en tu cara mientras estás acostado, porque el rasguño podría llevártelo tú. Un poco peligroso, ¿no lo crees? ¿Alguna vez has visto esculturas de mantequilla? En este time-lapse grabado en 2015, podemos ver el increíble trabajo de 2 artistas moldeando la mantequilla para hacer las esculturas. Esto se hizo en el Farm Show de Pensilvania, en su edición número 25 celebrando la industria láctea. Se usaron casi 500 kilogramos que además fueron tratados y manipulados dentro de un ambiente refrigerado antes de salir a exposición. Un material algo extraño para una escultura. ¿Cuál es el dulce más grande que te has comido? Probablemente no sea tan grande como este. En Texas, el equipo de confiteros profesionales de la principal fábrica de Mass Riley decidieron romper un récord. Esta barra de Snickers, que requirió 2 semanas para completarla, pesa 4.000
1.728 libras. Según el récord mundial Guinness, la marca anterior eran apenas 220 libras. Y esta enorme barra de chocolate, caramelo y maní superó por mucho ese límite. Sin embargo, no es una tarea fácil. Como afirma no solo el jefe de la planta, sino también el verificador de Guinness. Esto se trata prácticamente de un reto de ingeniería. El tiburón alfombra manchado es un animal marino muy particular. Poseen diferentes tamaños entre 50 centímetros y 3.20 metros. Su anatomía es aplanada y con colores que le permiten mimetizarse entre el ambiente para poder engañar a sus presas y atraparlas con un mordisco letal. Este animal vive en arrecifes de coral y la mayoría de los especímenes han sido encontrados en las costas de Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea. Es increíble lo que puede esconder el océano. Últimamente el arte se ha inundado de tecnología y este es un ejemplo claro. Es un paisaje del Empire State construido con flip discs. Lo más curioso de todo es que cada una de las partes del cuadro se acomodan en tiempo real a cómo se ve el edificio en ese momento, por lo que la obra se mueve constantemente para que quien lo ve disfrute de un arte que nunca termina. Así crece el pelo de hielo, un increíble efecto de congelación que se ve en pocas partes del mundo. Este video es el timelapse de la formación de estos cuerpos de hielo que se grabó en el jardín glaciar de Lucerna, en Suiza. Esto se forma por un hongo que vive en la madera de estas ramas, que tiene un inhibidor de recristalización, lo que le impide al agua que se va cristalizando volver a condensarse con mucho más grosor, por lo que se forman estos hilos delgados que también son bastante frágiles. La naturaleza también tiene mucho estilo. Lo que estás viendo no son flamencos, es una ave llamada espátula rosada. Este curioso animal hace parte de la familia de los pelícanos y vive entre Centroamérica y Norteamérica. Estas imágenes, por ejemplo, fueron captadas en El Salvador, donde fueron encontrados estos 8 individuos, mientras se alimentaban en la desembocadura del río Jiboa. Su color rosado, al igual que en el caso de los flamencos, es resultado de un pigmento que tienen los animales que comen, que les da ese característico color. 1, 2, breathe, 3, 4, and... Bastante interesante. ¿Sabías que ella es capaz de jalar un carro usando su boca? Su nombre es Sasha Rani y le dicen la mujer de hierro. Nació en el sur de Asia, pero está radicada en Leicester, Reino Unido, donde vive con su tío, que también fue famoso por su increíble fuerza. En este evento realizado en 2014, Rani decidió mostrar su habilidad jalando un Smart Car de 730 kilogramos con su mandíbula. Y parece que lo hace con mucha facilidad. La fuerza física de esta mujer es simplemente inigualable y buenísima. ¿Has oído hablar de las serpientes marinas? Este animal que ronda por los arrecifes de coral de Australia es asombroso. Su mordida es mortal debido al fuerte veneno que tienen los colmillos. Sin embargo, cuenta con una desventaja, pues necesita oxígeno para vivir. Es por eso que tiene un pulmón gigante que va a lo largo de todo su cuerpo, que le permite estar bajo el agua por horas sin necesidad de volver a salir. Y si te da un poco de miedo, no tienes por qué preocuparte. No saldrá repentinamente del mar a las playas, dado que su cuerpo está diseñado para moverse bajo el agua, y en tierra le es imposible moverse. Un poco contradictorio para un animal que debe salir a la superficie a respirar de vez en cuando. Estos objetos están hechos específicamente para no generar ruido. En el mundo del cine es muy difícil mantener una escena completamente en silencio, ya que hay objetos que pueden producir mucho ruido con solo moverlos. Por eso estos utileros se han vuelto expertos en diseñar cosas que no dañen las escenas, como hielo hecho con silicona, bolsas de papel con glicerina y bolas de billar de plástico. Así garantizan que la escena no se arruinará porque hay mucho ruido de fondo en la toma. Esto confirma cuando dicen que los utileros son los encargados de solucionar problemas de producción. Los cirujanos de la Universidad de Duke han creado algo innovador: trasplante de corazón artificial en un humano. Este logro puede considerarse un momento histórico para la medicina, pues el paciente no tendrá que esperar a que un donador compatible muera para recibir su corazón, sino que su órgano estará diseñado y creado para ser 100% compatible con él. Si este procedimiento médico resulta exitoso, podría salvar la vida de miles de personas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Estos dummies de prueba pueden llegar a costar $1 millón. ¿Puedes creerlo? Estos muñecos son creados para hacer pruebas de choque y de riesgo a aquellas industrias que deben estar constantemente renovando las condiciones de seguridad de todos sus productos. Son los primeros en recibir los golpes para que los técnicos sepan que deben mejorar, de acuerdo a las mediciones que arrojan los sensores con los que vienen equipados. Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo. Entre un águila y un dron se libra una batalla interesante. Estas águilas fueron entrenadas para interceptar drones por la policía danesa. De esa forma pueden evitar cualquier tipo de actividad sospechosa con estos artefactos. En cuanto localiza el dron, lo persigue con su vuelo veloz, lo hace caer y se para sobre él para evitar que vuelva a volar. Los logros de este entrenamiento han hecho que la policía danesa buscara más águilas americanas para entrenarlas y hacer toda una nueva brigada que vigilará el aire de ahora en adelante. El nitrógeno líquido puede mover una turbina de vapor. Este científico decide poner a prueba cómo puede funcionar esta pequeña turbina, agregándole agua al recipiente y poniéndola directamente en una fuente de calor para que el vapor del agua en ebullición movilice las turbinas. Incluso lo pone en una cámara de vacío que reduce el punto de ebullición del agua, lo que no logra resultados tan rápidos. Finalmente agregó nitrógeno líquido que se evapora en menor tiempo a temperatura ambiente y funcionó instantáneamente. Es buenísimo, ¿no lo crees? En Malawi, un país de África Central, la carne de ratón es una comida muy apetecida. Incluso se venden pinchos de ratón en las carreteras del país para no pasar hambre mientras viajas. Incluso los mismos que las venden son quienes las cazan en la sabana africana. Aunque parezca una comida exótica, en realidad es casi una medida desesperada para comer en medio de unas condiciones económicas muy difíciles que los lleva a buscar otros recursos, incluyendo animales que pueden ser nocivos para la salud. Esta flecha es un poco ambigua y jamás la verás apuntando a la izquierda. Está diseñada específicamente para engañar al ojo humano. En realidad es completamente igual de un lado a otro. El efecto está en la forma en que la luz interactúa con los relieves en la superficie del objeto. No importa cuánto lo intentes, la flecha siempre apuntará a la derecha. Para demostrar la veracidad de esto, se puede poner un espejo detrás del objeto y se verá que la flecha apunta hacia el lado opuesto, pues la luz que llega al espejo es distinta a la que llega a nuestros ojos. De esto se puede poner un espejo detrás del objeto y se verá que la flecha apunta hacia el lado opuesto, pues la luz que llega al espejo es distinta a la que llega a nuestros ojos. Este árbitro fue tragado por un increíble objeto. Superficie del objeto, específicamente ¿Cómo? recursos, incluyendo animales que Siempre pueden ser nocivos para la salud. apunta. Esta flecha es un poco ambigua y jamás la verás apuntando a la izquierda. Está diseñada específicamente para engañar al ojo humano. En realidad es completamente igual de un lado a otro. El efecto está en la forma en que la luz interactúa con los relieves en la superficie del objeto. No importa cuánto lo intentes, la flecha siempre apuntará a la derecha. Para demostrar la veracidad de esto, se puede poner un espejo detrás del objeto y se verá que la flecha apunta hacia el lado opuesto, pues la luz que llega al espejo es distinta a la que llega a nuestros ojos. Este árbitro fue tragado por un increíble remolino que se levantó en el arranque de un partido de fútbol amateur en Bolivia, como resultado de los fuertes vientos que pueden ocurrir en este país. En ciertas condiciones, dos corrientes de aire pueden terminar persiguiéndose y haciendo un vórtice que logra levantar mucho polvo. Eso fue lo que pasó en plenos actos protocolares del partido, obligando a los jugadores a escapar e hizo desaparecer al árbitro entre la polvareda. Afortunadamente nadie salió lastimado y el partido prosiguió sin dificultades. El CX-10 es el dron más pequeño del mundo. No es más grande que la palma de la mano. Por su tamaño solamente tiene 4 rotores que le permiten elevarse y alcanzar una velocidad bastante impresionante para su pequeño tamaño. Este dron incluso puede servir para aprender a pilotear estos objetos, que llegan a ser mucho más complejos de manejar de lo que aparentan. Cuéntanos en los comentarios, ¿te comprarías uno? Minar criptomonedas es ilegal y la policía de Malasia toma cartas en el asunto con los equipos con los que las hacen. Son destruidas por una planadora. Estas máquinas han provocado grandes problemas desde que se popularizaron los bitcoins, pues la acción cuenta como un robo y además gasta una cantidad absurda de energía. Estas máquinas están evaluadas en $1.25 millones. Sin embargo, al estar involucradas en un crimen, la policía está en la obligación de destruirlos. Esto es un recordatorio de que el crimen no paga. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue la curiosidad que más te gustó? Si te pareció que el video está buenísimo, compártelo con tus amigos y suscríbete para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Acá te dejamos otros videos buenísimos que seguramente te encantarán.
Ay, qué brutos. Eso no se debería destruir. Eso no se debería destruir. Es cierto que hicieron todo eso, pero son máquinas importantes que se pueden utilizar otra vez. Más la contaminación que hacen y todo eso. Brain time. Refugio mental. Hola a todos. Hoy llevaremos el cosplay a un nivel completamente nuevo. Verás dispositivos de superhéroes que te ayudarán a transformarte en cualquiera de tus personajes favoritos, de diferentes universos en un instante, desde Pantera Negra hasta Bumblebee. Y lo más importante, cualquiera puede comprar estas cosas en internet. Adelante. No solo es un accesorio de Bluetooth, y los altavoces incorporados empezarán a reproducir música. Así que con este equipo de Transformers podrás ir a cualquier sitio sin miedo de herir a nadie. ¿Qué fan de Marvel no sueña con ser tan valiente y fuerte como el Capitán América? Imagina. ¿Es eso una Pokébola? Las armaduras de Tony Stark son sin duda uno de los disfraces más... Darth Vader lo aprobaría. En realidad, existen tantos dispositivos del universo Star Wars que parece que podría... Es como en Robocop. Inmediatamente invertir su dinero. El niño era hijo de uno de sus mentores y tenía problemas de hipermovilidad, así que el joven millonario estaba dispuesto a ayudarle. Así que se asoció con un grupo de ingenieros y utilizaron la tecnología de impresión 3D para desarrollar este increíble dispositivo. No te lo vas a creer, pero tiene un conjunto de motores diminutos que permiten a la persona levantar pequeños objetos. Lo único que tienes que hacer es mover el dedo corazón. Parece que es la prótesis más genial del mundo. Hola a todos. Hoy te salvaremos del aburrimiento con un montón de cosas raras captadas por las cámaras. Por ejemplo, cómo le dan de comer una serpiente a un camello, un baño de colores en un vestido de novia y agua en forma de baba. ¡Adelante! Una vez más, buen provecho. Aunque tal vez las siguientes imágenes no te parezcan asquerosas. Esta es la bola de pelo humano más grande del mundo. Fue creada por el diseñador Jeff Bertrand para la exposición anual de rarezas. No puedes imaginar esta mega peluca en ningún otro sitio. Así pues, el premio mejor tapabocas para el transporte público es oficialmente para este chico. No solo está protegido, sino que además respira el oxígeno más fresco. Aunque este del metro de Nueva York también merece ser nombrado. Al menos nadie se pondrá demasiado cerca de ti. Has tenido suerte. Hemos conseguido imágenes secretas de Futurama que muestran el nacimiento del Dr. Zoidberg. No fue bonito, ¿verdad? En realidad, así es como el hongo Anthurus archeri, apodado dedos del diablo o Z calamar, se revela desde el huevo. Sorprendentemente, no es venenoso, pero apesta insoportablemente a carne podrida. ¿Sabías que las palomas también son atletas? Sinceramente, este pájaro sabe nadar a brasa mejor que la mayoría de nosotros. ¿Adivinas qué está pasando aquí? No se trata de una extraña competición, es mucho más genial que eso. Los chicos hacen vestidos de novia completamente únicos. En la tina con agua se rocía una pintura en aerosol de diferentes colores y luego sucede esto. Genial, el truco es que el patrón siempre resulta diferente. Mira, por ejemplo, el resultado de una inmersión completa. Si estás comiendo ahora, buen provecho. Mientras disfrutas de tu comida, observa estas extrañas porciones de espaguetis que unos guardaparques descubrieron en Texas. Parece que la pasta aún no está lista, pero dejémonos de bromas. ¿Tienes alguna teoría de por qué los gusanos se acomodaron así en medio de la carretera? Spoiler, los gusanos estuvieron así durante 2 días. Ni siquiera el biólogo local pudo encontrar una respuesta a este misterio natural. Así que esperemos que no haya sido una especie de presagio siniestro. No te fijes en el hecho de que esta excavadora es más pequeña que sus homólogas. Es especial. Por algo le llaman la oveja negra. Montándose ahí en el tronco que pone ahí. Eso es física bien practicada, me imagino yo. El mérito de la maniobra, por supuesto, es del operador, que obviamente lleva mucho tiempo manejando la máquina. Puede que tengas uno de estos masajeadores de moda, pero no sabías exactamente lo que podían hacer. Oh my god! What the hell? It's like slow motion. Probablemente no te servirá de nada, pero es divertido. En primer lugar, escucha lo amenazante que resulta el rugido del camello. Y en segundo lugar, mira lo que hacen estos tipos. Le hacen tragar una serpiente. Pero no te apresures a indignarte. Resulta que es la única manera de salvarlo. En serio, hay una enfermedad muy extendida entre los camellos que les provoca una sed constante. Finalmente, la muerte. Pero en la antigüedad, los árabes encontraron una cura. Lanzaron una serpiente en la garganta del animal, cuyo veneno se disolverá en el estómago y salvará al paciente. En cualquier caso, el aspecto de la operación es increíblemente extraño. Este hongo tiene muchos apodos ofensivos y no tan ofensivos. Oficialmente, se llama licoperdón. Y sí, así es como propaga sus esporas. Libera nubes de polvo a través de un agujero en la parte superior. Por cierto, es un pariente del champiñón y es perfectamente seguro comerlo antes de que se oscurezca. ¿Qué piensas? ¿Se trata de una especie de ritual extraño para pescar con éxito? ¿O es uno de esos peces que luchan hasta el final a toda costa? Prepárate para ver el lowrider más inusual de tu vida. Es difícil decir lo bien que bailan estos sistemas hidráulicos, pero si metes a los pasajeros dentro, será una atracción genial. Nada fuera de lo común, solo unos tipos viajando sobre el jefe principal de todas las balsas. En realidad, es la forma en que se transportan los troncos, pero sigue siendo una balsa en cierto sentido. Los troncos se atan de una forma especial para que sean lo más aerodinámicos posible. El trabajo más complicado lo realiza la persona en la proa. Marca la dirección de todo el conjunto. Interesante.
bien llevados, que lo llevan, supongo. Imagina que vas conduciendo por un puente. Suena Let It Snow de Sinatra. Piensas en la Navidad y entonces recuerdas que estamos en pleno verano. Aunque hay que admitir, el remolino de mariposas a la luz de la lámpara también es impresionante. Date prisa y haz tu apuesta. ¿Cabrá o no cabrá este animal dentro del carro? Por supuesto, ¿cómo podría haber alguna duda? Los pulpos son aún más líquidos que los gatos. Vuelves a tu moto y ves que el manubrio ha sido modificado y ha cobrado vida. Al parecer, el conductor estaba desayunando panqueques con miel y se olvidó de lavarse las manos. Y esta es la clase de policía que hace que los conductores de Vietnam obedezcan las normas. ¿Por qué poner a una persona en una cabina todo el día si esta copia también hace un buen trabajo? Este tipo encontró la manera de no ir tras el cortacésped, sino surfear en él. Continuemos. Es difícil de creer, pero la cresta de este chico es real y tan grande que tiene que sostenerla con la mano para resistir el viento. Al parecer, al final se hartó y decidió cambiar de estilo. Y ahora lleva unos zapatos igual de enormes. La moda puede ser una cosa extraña, ¿verdad? Imagina que encuentras muchas termitas en tu casa. No lo entiendes. Nos referimos a millones de termitas. Es como si alguien hubiera esparcido un montón de tierra por el suelo y se estuviera moviendo. Le deseamos suerte al antiguo propietario con la mudanza. Resulta que los buzos tienen un sentido del humor bastante peculiar. No creerás que son esqueletos reales congelados en estas poses, ¿verdad? Algunos de los buceadores locales del lago Mead, en Nevada, crearon esta instalación. Nos gustaría saber si advierten a los recién llegados antes de su primera inmersión. ¿Has oído hablar alguna vez del agua espesa? Está hecha especialmente para las personas que tienen dificultades para tragar y no pueden beber líquidos normales. Por cierto, puedes hacerla con espesantes a base de almidón o goma, pero no parece que sea una experiencia agradable. Hemos molestado a alguien. Como puedes ver, no eran algas en el agua, era una enorme babosa. Es un poco espeluznante que estos seres tan grandes vivan en masas de agua. Si se te pega a tu cuerpo, puede ser difícil retirarla. Bueno, terminó y yo también. Ya es hora de terminar este video. A ver, buenísimo. Refugio mental. Hola a todos. Resulta que también puedes hacer caballitos en una lancha como si fuera una moto, o practicar wake surf sin una lancha. Y si juegas baloncesto puedes anotar 3 puntos con un martillo. Sería imposible creer todo esto sin pruebas contundentes, pero tenemos vídeos que te lo demostrarán. Adelante. Esto es lo que ocurre cuando un verdadero Jedi se encuentra con los que se han pasado al lado oscuro de la fuerza. Al parecer así es como se divierten los militares cuando tienen tiempo libre. Vuelas por encima de la cabeza de tu amigo y ves si se mantiene en pie o no. Si crees que tu perro es demasiado cariñoso, es porque no has visto este vídeo. Este perro está tan apegado a su amo que incluso monta en la tabla con él. Ahora imagina lo difícil que es para este surfista mantener el equilibrio con 30 o 40 kilos de peso extra colgando del cuello. Lo más importante es ponerle un chaleco salvavidas al perro, aunque no lo sabemos. Tal vez tampoco suelte a su dueño en el agua. Tu reacción cuando tu mejor amigo te envía un mensaje diciendo que tiene problemas y que necesita ayuda urgentemente. Chica, ese sí está macizo, creo. Seguramente tienes preguntas. No es una turbina de avión. Es un motor de 6 cilindros en V que suele montarse en los coches. A nadie se le ocurriría poner un motor así en una embarcación normal, pero estos tipos lo hicieron. En una ocasión, los DJs de un festival de música electrónica en Alemania hicieron vibrar al público con tanta fuerza que incluso las tiendas se volvieron locas. Pero lo más sorprendente de este vídeo es la tranquilidad del autor. ¿Y qué pasa si hay un tornado a pocos metros? Es solo la naturaleza divirtiéndose, nada inusual. Un chico de TikTok compró una regadera especial para las flores en su patio, pero terminó funcionando como un bebedero para sus perros. Tal vez estos dos animales piensen que son flores de verdad, pues es su derecho. Hay mucho más en común entre montar en barco y en moto de lo que crees. Y sí, montar así es muy peligroso, irresponsable y todo eso. Pero si de repente eres un aficionado a este deporte, no tendrás problemas en repetir el truco. Necesitarás una embarcación muy ligera, un motor monstruosamente potente y unas excelentes habilidades de conducción. ¿Quién dice que no hay fiestas en el ejército? Así es como los soldados estadounidenses celebran el Día de la Independencia de Estados Unidos. Para este inusual saludo tuvieron que disparar al aire 1000 proyectiles de artillería al mismo tiempo. ¿Crees que solo los perros enormes son buenos para vigilar las casas? En absoluto. Probablemente estés subestimando a los gatos. En realidad son guardias de seguridad muy eficaces. Incluso pueden asustar a un oso. Y así descubrimos que nadie puede resistirse a una caja de pizza caliente, ni siquiera a un ciervo. Por lo visto, alguien pidió pizza vegetariana. ¿Sabes si ya han inventado las Olimpiadas para perros? Si no es así, ya es hora. Estos perros pastores belgas serán definitivamente los primeros en la fila para las medallas de oro. No está claro quién se asustó más aquí, el parapentista o los pasajeros del coche, pero está claro que practicar parapente cerca de la carretera no es una gran idea. Si te da una pereza tremenda hacer las tareas domésticas o trabajar, tenemos una solución. Adopta un mapache. Resulta que a estos animales les encanta ser útiles en todo tipo de actividades humanas. Pero en todo caso hicimos una broma sobre el mapache como mascota. En un espacio reducido no solo se deprimirá, sino que causará mucha destrucción. Mientras se libran batallas de físicos expertos en los comentarios de este vídeo, vamos a darte unos segundos para que trates de entender qué sucede. ¿Puedes explicar cómo funciona? No te esfuerces demasiado. Este tipo simplemente está bajando por una colina. Esa es toda la ciencia. Piensa lo que quieras, pero los minicerdos no son nada sucios y en realidad son animales súper limpios. Ocuparán alegremente tu bañera y pasarán aquí toda la noche, pero el fregadero servirá igualmente. Este cerdito está tan relajado que cualquiera querría darse un baño perfumado o relajarse en un spa. Una de las ventajas de pilotar un helicóptero es que puedes aterrizar en cualquier lugar en caso de emergencia. Ni siquiera necesitas pistas de aterrizaje.
Pero eso no significa que no se cometan errores durante esta clase de aterrizajes. Al parecer, estos dos postes en Budapest no pudieron soportar la presión de las hélices del Black Hawk estadounidense. Menos mal que no ocurrió en medio del tráfico, así que no hubo víctimas. Resulta que los cangrejos comen de la misma manera que tú comes patatas fritas de McDonald's, aunque estos tipos son verdaderos caballeros. Mira cómo este animal saca el maíz de la mazorca de una forma tan educada y cuidadosa. Lo único que falta es una servilleta blanca alrededor del cuello. Nos preguntamos qué tipo de café inusual bebió esta mañana esta agente de tráfico, ya que la lluvia torrencial no estropeó en absoluto su estado de ánimo, sino todo lo contrario. No lo sabemos, pero probablemente contagió con su positividad al menos a un par de oscos conductores. ¿Sabías que en diciembre los elfos preparan rutas especiales para Papá Noel? No, en serio, mira a Santa conduciendo por el cielo suizo de Montreux. Con esos efectos especiales se parece más al Ghost Rider que a Papá Noel. Parece que este tipo acaba de inventar un nuevo tipo de deporte extremo sin siquiera haberlo planeado. Para tu próxima sesión de entrenamiento deberías elegir una piscina más grande. Otro hecho que quizá no conocías: cuando los caballos se aburren en el establo, se convierten en perros. No, en serio, en los comentarios de este vídeo una criadora nos dijo que esos movimientos son una reacción perfectamente normal de un animal ante el aburrimiento. ¿Imaginas que también hiciéramos esto cada vez que nos aburrimos en clase o en medio de la jornada laboral? Algo está mal con las redes sociales de este perro, porque simplemente no le gusta nada de lo que aparece en la pantalla. Amigo, ¿por qué no intentas ver los vídeos hasta el final? Al parecer el perro solo quiere encontrar los vídeos con humanos en lugar de ver a otros perros. ¿Crees que no hay nada peor que las parejas de enamorados que no pueden quitarse las manos de encima en el metro? Pues hay algo peor. Mira a las babosas en la temporada de apareamiento. Ellas están más unidas que la pareja en el metro. Frederick, what are you doing? Frederick, give me my money back. Parece que este pájaro estaba despierto cuando sus amos estaban viendo El Lobo de Wall Street en la televisión, porque si no iba a tener esas habilidades. Al parecer solo quería ir a la tienda de animales más cercana y comprarse una nueva jaula. Resulta que los hámsters son muy capaces de utilizar la magia fuera de Hogwarts, al menos el hechizo de expansión. Si no, ¿cómo se explica que les llevan tantas cosas en la boca? Pero en serio, a estos animales les gusta acumular comida. Lo hacen con bolsas especiales en las mejillas que pueden expandirse y contraerse. Estos amigos realmente querían probar este deporte extremo, pero tenían miedo de hacerlo por su cuenta. En cualquier caso, el vuelo en parapente depende mucho del azar y de las condiciones climáticas, como la dirección de las corrientes de aire, por lo que solo los verdaderos profesionales pueden hacer una acrobacia como esta. Así es como se lleva el cosplay al siguiente nivel. Puedes adivinar lo que está a punto de suceder, ¿verdad? Así es, este no es un Transformer de mentira, sino un hombre con un genial disfraz de Bumblebee, aunque debe ser incómodo estar sentado encorvado en ese pequeño coche durante medio día. Seguro que los músculos del cuello de esta chica son de hierro. Imagina la fuerza que se necesita para llevar tanto pelo en la cabeza. Por cierto, esta mujer china dice que lleva 20 años dejando crecer su pelo y que no tiene intención de detenerse. Nunca ha pensado en cortarse el pelo, aunque dice que a un loco ya le ha ofrecido 130.000 yuanes por su cabellera. Por cierto, eso es más de $20.000. Cuidado, estas tomas pueden hacer que de repente te entren ganas de hacer palomitas, porque parece popcorn, ¿verdad? Pero no, en realidad son patitos que se están preparando para un festival de rock y decidieron refrescarse antes del acto principal. No son muchos los delincuentes profesionales que consiguen escapar de la cárcel, pero esta vaca lo logró. Es asombroso que el conductor del camión no notara nada. ¿No sintió que el coche se hizo de repente 700 kilos más ligero? ¿Te gusta ver cómo se destruyen las cosas? Entonces prepárate para la destrucción más adictiva de tu vida. Pensamos que el tipo se iba a ahogar, pero en sus manos incluso una moto de agua se convierte en una especie de vehículo con resortes. A veces todo lo que quieres en la vida es alcanzar el mismo nivel de indiferencia que esta alpaca. No parece notar en absoluto que se ha convertido en un trampolín para dos cabritas. O tal vez piense que se trata de un masaje exótico. Si no tienes un océano con olas, pero te apetece mucho surfear, puedes optar por el wake surfing. Pero ¿qué pasa si no tienes Todo está bien interesante. un barco que haga olas? Sorprendentemente también hay solución en estos casos. Ata un cable a un vehículo todoterreno y adelante. Observa atentamente. Este loco chico no solo consiguió golpear una pelota de baloncesto con un martillo, sino que también anotó una increíble canasta desde una enorme distancia. No, mira, es imposible. Una idea genial para tus próximas vacaciones. Montar en una atracción como esta. Se trata de un insólito viaje en monorail por las montañas en el que el pasajero viaja en un trineo especial. Y no necesitas ni siquiera esforzarte. Genial, ¿verdad? ¿Cómo puedes saber si tu perro está poseído por el diablo? No es difícil no notarlo. Compruébalo tú mismo. Vale, no es el diablo. Simplemente el perro no puede parar de estornudar. ¿Quién no lo ha hecho? Quizás sea alérgico al polvo o a su propietario. No es broma, eso también ocurre. ¿Eres fanático de Avatar? Presta atención porque te va a encantar este coche. Tenemos este Ha sido también. modificado con el estilo de uno de los personajes, el bisonte volador APA. ¡Qué creatividad! Pero no queremos imaginarnos el olor que desprende este coche bajo la lluvia. Hey, deja la pereza. Es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente Se acabó. e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios. Aquí tenemos otro. 1, 2, No, breathe. 3, 4, and no quiero jugar eso. Hola a todos. ¿Sabías que se pueden hacer esculturas con cerillas o cartón? ¿Has visto alguna vez un bordado en una pieza de metal o un cartel de cine? Muy exasperantes esos juegos. Juegos fáciles. En real que se hizo en una cocina en media hora. Mira esta selección hasta el final. Te prometemos que la creatividad de estas personas te dejará boquiabierto. Adelante. Este tipo debió pensar un día. ¿Y si Photoshop cambiara los objetos en la vida real? Así que decidió intentarlo. Y debemos decir que el resultado ha sido apoteósico. Utilizando un simple juego de pinturas y pinceles, el tipo añade surrealismo al mundo. Por ejemplo, pinta un poste ordinario como si su parte superior estuviera levitando en el aire y algún personaje de fantasía estuviera flotando debajo.
¿Has oído hablar alguna vez de un zoótropo? Se inventó hace más de 200 años. El principio se basa en la inercia de la visión humana. Creemos que las imágenes u objetos del disco se mueven en círculo, pero en realidad están quietos. Solo se mueve el propio disco. Pero Kevin Holmes, del Reino Unido, ha llevado este tipo de arte a un nivel completamente nuevo. Ha imprimido los personajes de su obra en una impresora 3D y hace que sus personajes, serpientes, ranas y tiburones, tengan un aspecto realista y natural. Este puente parece un poco extraño, ¿no? Claro que sí, es de cartón. Es obra del artista francés Olivier Grossetet, que hace unos años hizo estallar el mundo del arte con sus insólitos diseños. El puente farnese de Grossetet es especialmente popular entre el público. El artista lo colocó sobre el río Tíber en Roma, como homenaje a Miguel Ángel. El artista del Renacimiento planeaba construir un puente así hace siglos, pero desgraciadamente el proyecto nunca llegó a realizarse. A simple vista podría parecer que algo ha fallado en esta exposición. No ves que la estatua está en llamas, pero así debe ser según el plan del autor. Son figuras de cera de Urs Fischer, uno de los escultores contemporáneos más valiosos. Esencialmente, el artista hace velas gigantes en forma de estatuas antiguas. Una vez instaladas en la sala del museo, se encienden varias mechas en la parte superior de la escultura y los visitantes pueden observar el lento proceso de descomposición de la obra maestra de cera. ¿Qué puede ser más útil para el arte que la chatarra? Díselo al tipo de este vídeo. Convierte un montón de metal oxidado en una obra maestra. Usa todo lo que tiene a su disposición. Herramientas y piezas metálicas viejas, chapas corroídas, rejillas, muelles, cadenas. El tipo suelda algunas piezas, recorta el resto y el resultado son increíbles esculturas que pesan media tonelada. ¿Crees que el bordado es tremendamente aburrido? A menos que lo haga la artista lituana Severija Infiauskaite. La chica coge objetos metálicos como viejos cubos, cisternas o cascos militares, les hace muchos agujeros diminutos y solo entonces empieza a abordar sus patrones. El resultado es muy original, inusual y genial. ¿Qué demonios le ha pasado a esa mano? Mira el vídeo desde el principio. En realidad no es una mutilación fantástica, es un maquillaje muy inteligente. Y lo más importante es filmar el resultado con la luz adecuada para que el fondo negro se funda con la pintura. Apostamos a que no puedes encontrar el plátano falso en esta foto en 3 segundos. Vamos a comprobarlo. 1, 2, ahí está. ¿Sabes de qué está hecho? Está hecho de fieltro y bordado. Es obra de una artista muy original, Alicia Kozlowska. Continúa el trabajo del fundador del arte pop, Andy Warhol, transformando objetos cotidianos como paquetes de comida para gatos y tubos de pasta de dientes en auténtico arte. Seguramente no te imaginas cómo acabará este vídeo. Parece que el autor está haciendo alguna tontería, estropeando las páginas del libro por alguna razón. Pero en realidad hay un plan muy inteligente detrás de su trabajo. Cada página se dobla de una forma determinada y el resultado es una escultura tridimensional. Por ejemplo, el emblema de Superman o algunas frases inspiradoras. Es importante destacar que el autor siempre utiliza libros de segunda mano para su trabajo y que no corta nunca las páginas de un libro con tijeras, solo las dobla. ¿Sabías que antes los libros se ponían en la estantería con el lomo hacia adentro? Sí, se les daba la vuelta y solían escribir el título de la obra en esta parte, ya fuera con pintura líquida o con fuego. Pero los modernos tiktokers hacen algo más interesante. Pintan cuadros enteros en las imágenes frontales. Para ello se coloca el libro en una prensa especial. Se aprieta por ambos lados y luego se pinta la obra como en un lienzo normal. En general puedes hacer objetos de arte con cualquier cosa. Todo depende de tu creatividad. Este artista, por ejemplo, hace figuras de delfines con cerillas. Todas las personas saben que a veces pintarse los labios de forma uniforme es un reto, pero algunos maquilladores consiguen pintar verdaderos cuadros en los labios, desde paisajes abstractos hasta escenas de populares dibujos animados de Disney. Estos diseños, por supuesto, no son ideales para salir, pero este tipo de arte es perfecto para crear vídeos virales. ¿Cómo reaccionarías si de repente vieras en el cielo la cabeza gigante de Vincent Van Gogh? Pues bien, prepárate mentalmente de antemano por si acaso, porque este inusual objeto de arte ha estado viajando por todo el mundo. Por cierto, los creadores dicen que es el globo más caro de la historia, y por supuesto es uno de los más grandes. Tiene casi 30 metros de altura. Esa es la altura aproximada de un edificio de 10 pisos. Esta salchicha es 100% vegana, aunque tenga el dibujo de una vaca. Vale, en realidad es un tipo especial de artesanía hecha con arcilla polimérica. Los trozos de material de diferentes colores se moldean unos sobre otros en un orden determinado para formar una salchicha larga y delgada que luego se corta en círculos finos. El material se utiliza luego para decorar diversos objetos. Con los globos se puede hacer cualquier cosa, incluso una batería para un grupo de metal. El único límite es tu imaginación y las horas de práctica, por supuesto. Está claro que este chico no se aburría en casa durante el periodo de cuarentena. A partir de materiales ordinarios como la madera y los tornillos, construye universos enteros, mini dioramas cuyos personajes se mueven solos y pueden hacerlo indefinidamente sin ninguna intervención externa. Pero, por supuesto, lo más divertido de todo son los hombres de mazorca. El arte fluido parece sencillo. Tomas diferentes colores, los dejas fluir en orden aleatorio y admiras el resultado abstracto. Pero ¿cómo consiguió este artista unas células redondeadas tan inusuales? El secreto es la silicona que se añade directamente a la pintura. Recientemente se ha abierto un genial parque con esqueletos de los más auténticos lagartos prehistóricos. Pero tranquilo, no es un esqueleto real. De hecho, ni siquiera está hecho de huesos. Es la obra de un artista genial que construye todas sus instalaciones con madera. Por cierto, también hay otras esculturas geniales en su obra, como un coche de madera o una mamá loba con un bebé. ¿Quién dice que los legos tienen que ensamblarse según las instrucciones? Al diablo con ellas. Pensó este artista y decidió crear su propio universo con las piezas del constructor más popular del mundo. Puede hacer literalmente cualquier cosa con piezas de Lego, pero prefiere crear personajes de la cultura popular. Spider-Man, el Capitán América o Pikachu, por ejemplo. Nos gustaría saber qué se puede hacer con este trozo de piedra. Por supuesto, todo tipo de esculturas bonitas, pero este artesano ha tomado un camino diferente. Tras largas y complejas etapas de procesamiento de la roca, él crea vajillas increíblemente finas. De hecho, sus productos son tan finos que son translúcidos. Sería una pena comer de estos platos, pero sería una obra maestra para decorar cualquier hogar. Así es como se utiliza un bloque de piedra en bruto para crear una verdadera obra maestra, o la pesadilla de un tripófobo, como prefieras. Espera. Solo al principio parece que el artista no sabe dibujar. Con cada nuevo segundo el cuadro se hace más y más genial. Y solo al final nos damos cuenta de que también encaja perfectamente en su entorno. Además, este artista sabe trabajar en diferentes estilos, pero lo que siempre permanece igual es su forma expresiva de pintar. ¿Qué hace este loco con el pobre pepino? Sigue observando. No es tan sencillo como parece. En un segundo, una extraña escena de cocina se convierte en un auténtico póster de lujo. Nos sorprende que este creativo artista no trabaje en Hollywood. El resultado es el mismo, pero el proceso es mucho más económico.
Este tipo crea cuadros enteros en la playa utilizando un rastrillo. De cerca puede que no sea muy impresionante, pero si observas la playa desde un dron, el resultado es realmente épico. Sí, en una isla desierta este tipo sabría qué hacer. Tranquilo, falsa alarma. Este tipo no está haciendo nada ilegal. La rana del vídeo no es real. Es difícil de creer, pero en realidad es de piedra. Y el artesano no se limita a las ranas. También hace caracoles y otros animales con diferentes piedras. También puede elaborar un melocotón súper realista. Esto es lo que ocurre cuando una persona combina la creatividad con el trabajo duro. Oye, amigo, ¿estás cansado de ver vídeos de animales tiernos e historias conmovedoras? Tu vida necesita algo más serio. Los coches más brutales, los robots más geniales y los gadgets más inusuales del mundo. Busca la adrenalina tecnológica que necesitas en el canal Tech Zone. Suscríbete cuanto antes. Te estamos esperando. Terminamos. Y bye. Amigos y amigas, bienvenidos al segundo día. Esta es mi humilde casa. Vamos a trabajar. Por cierto, importante, vosotros lo tenéis, ¿vale? Pregunta al chat, ¿se puede hacer un puente de aquí? ¡Me parto la polla! ¡Una mazmorra! Chicos, yo quiero esto. O sea, yo quiero esto, luego quiero esto y luego quiero una vuelta. ¡Qué hijo de la gran puta! Tiene la casa que yo quiero, tío. Perfecto. Qué mal queda. Chicos, problemas. Nos vamos a ir en el diamante. Ya está, estamos haciendo menester. O sea, ya está. ¡Oh, Dios! Hago porque queda bonito. No lo hago. Joder. Vale. Vale. Bien. ¡Hostia, qué movida! ¡Hostia, qué movida! Sí, no. Hay que hacerlo de 3 o de 5. ¡Hostia, qué movida para hacer esto! Bueno. Suscríbanse y seguimos con Negra. En mi canal como Negra. A ver. Express TV ya lo habíamos visto. Homo sapiens. Estas son 10 cosas que son más grandes de lo que imaginas. Nos acostumbramos a ver el Curiosity Rover en imágenes y videos en Marte, y en donde aparentemente luce pequeño, pero realmente no lo es. Solo las ruedas son del tamaño del diámetro del torso de una persona promedio. El Curiosity Rover es enorme, tiene una altura de 2.2 metros y unas dimensiones de 3 por 2.7 metros, sin contar el brazo robótico de 2.1 metros, y el peso de aproximadamente 899 kilogramos, en los que se incluye más de 80 kilos en instrumentos y equipos de análisis científico. Para que este explorador interplanetario pudiese recorrer con más facilidad las superficies del planeta rojo y pudiese estudiarlo, se requería de un gran tamaño que diera espacio a todo lo necesario. Los alces son animales enormes. La altura normal de un ejemplar de esta especie es de entre 1.4 y 2.1 metros, mientras que su longitud suele estar comprendida entre los 2.4 y 3.2 metros. Son inmensos, pero hay algunos alces que llegan a crecer tanto que... Ay, quisiera tener tanto tiempo para diseñar cosas, diseñar cosas interesantes, pero como no tengo, apenas paso durmiendo, dijo, supuestamente. Pueden parecer irreales, así como ocurrió en Alaska, en donde fue visto uno de estos ejemplares que sorprendió a todos los conductores que pasaban por una autopista, dejándolos atónitos. Solo compárenlo con el tamaño de la camioneta. Esta parece de juguete a su lado. Este alce debía tener al menos 4 metros de alto, contando sus astas, y alrededor de 4 metros de longitud.
No es fácil comprender la magnitud del tamaño de la gran pirámide de Giza sin tener la grandiosa oportunidad de verla en persona, aunque esta comparación entre una persona y uno de los 27.000 bloques de piedra caliza blanca que recubren la pirámide podría darles una idea. Entonces, sí, es enorme. Originalmente tenía una altura de 146.7 metros, actualmente es de unos 138.8 metros y el largo de sus lados es de 230 metros. Se estima que para construirla se utilizaron 2.3 millones de bloques de piedra, los cuales tienen un peso medio de 2.5 toneladas. Los más pesados alcanzan las 60 toneladas. La polilla gigante de la madera, Endopsilas cinereus, es la más grande de su especie y uno de los insectos gigantes más difíciles de ver. Sus alas pueden alcanzar una envergadura de hasta 25 centímetros, porque serían más grandes que una rata promedio. Y es que son grandes desde su etapa de oruga, en la que llegan a medir hasta 10 centímetros. Se encuentran en zonas montañosas de algunos países como Canadá o Australia, y particularmente en donde hayan plantas de arce, en las que generalmente estas polillas depositan sus larvas. Sabemos que los jugadores de baloncesto profesional son bastante altos. Digo, es necesario para poder competir entre los mejores. Pero para verlo mejor, hagamos unas rápidas comparaciones. Este es Kevin Hart, mide 1.63 metros. Este es Kevin, al lado del también actor Dwayne Johnson, que mide 1.96 metros. Ahora, veamos a Dwayne junto a Shaquille O'Neal, quien mide una altura de 2.10 por Dwayne Johnson, que mide 1.96 metros. Ahora, veamos a Dwayne. Aquí tenemos a los personajes, ¿ve? Ay, este señor es más alto que él. Y este es más chiquitito. De aquí para allá. Solo los tenemos aquí. ¡Sigamos! Junto a Shaquille O'Neal, quien mide una altura de 2.16 metros. Y por último, así se ve Shaquille cuando está cerca de Yao Ming, quien mide 2.29 metros y hace que la mayoría de la población mundial parezcan muy diminutos. Pocas personas llegan a ver a una hormiga reina, ya que estas siempre están dentro de sus hormigueros, en lo más profundo y seguro de las colonias, cumpliendo con su labor, poner miles y miles de huevos cada año para asegurar la supervivencia de la colonia, por lo que puede resultar sorprendente observarla por primera vez. Las hormigas reina tienen un gran tamaño en comparación con las demás de su especie, llegan a alcanzar un diámetro de poco más de 5 centímetros y cuando van a iniciar una nueva colonia, como esta hormiga reina que vemos en pantalla, deben hacerlo prácticamente por su cuenta, pero con este tamaño les resulta bastante fácil. El Antonov 225 es uno de los aviones más grandes del mundo. Es un monstruo con alas, 6 poderosos motores y 32 ruedas. Tiene una longitud de 84 metros de largo, 18 de alto y una envergadura de 88.4 metros, casi lo que mide el largo de una cancha de fútbol profesional de 90 metros. Es tan grande y poderoso que puede cargar hasta 250 toneladas. Y compartimento de carga es de 43 metros de largo, 6.4 metros de ancho y 4.4 metros de alto, lo suficientemente grande para llevar 50 automóviles. Es poseedor de varios récords mundiales, entre los que destaca el mayor transporte de carga aérea, con 189.980 kilos en un único vuelo. Las rayas gigantes de agua dulce del sudeste asiático pueden crecer hasta casi 5 metros de largo y pesar más de media tonelada, e incluso algunas han alcanzado la tonelada. Además, también están armadas con una púa venenosa de alrededor de 40 centímetros. Hay muchos mitos y misterios sobre las rayas gigantes. Si bien lucen y pueden resultar peligrosas, no son agresivas y generalmente son inofensivas, por lo que están en peligro de extinción. La casa de los Ambani, Antilia, aunque no es la más grande del mundo, sí es la más costosa jamás construida. Para construirla se gastaron aproximadamente 2.000 millones de dólares. Solo es superada en valor por el Palacio de Buckingham. Tiene 27 pisos que se distribuyen en sus 170 metros de alto y a los que se puede acceder con los 10 ascensores que hay en el edificio. En total se calcula que la propiedad tiene unos 4.500 metros cuadrados de espacio residencial. Por supuesto, están repletos de excentricidades como es la sala con nieve. El cangrejo cocoteo es el cangrejo terrestre más grande en existencia. Solo mírenlo, es enorme, pesa aproximadamente unos 4 kilos y puede tener una longitud de casi 1 metro. Sus pinzas son muy grandes y tiene mucha, pero mucha fuerza. Así que si pones un dedo en medio, mejor vete despidiendo de él. Aunque estos no son agresivos a menos que no haya alimento disponible y tengan demasiada hambre. Su dieta principal se basa en cocos, frutas y carroña. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y compartirlo. Publicamos contenido muy interesante toda la semana. Y terminamos. O todavía no, creo que vamos a buscar. Yo en la prepa con ganas de armar una banda y conquistar el mundo. Yo en la actualidad. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda y la onda de onda me parece muy mala onda y te va a pasar a ti. Yo después de reunirme con mi amigo de internet viendo que desapareció mi reloj, me falta un riñón y me sale en el celular que me cambié a Movistar. Me salió mago el güey. A ver, ¿qué pasó? Yo viendo documental de cómo matan a las vacas para hacer carne. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Yo al día siguiente. Otakus viendo anime y leyendo manga todo el día. ¿Cuándo los llaman otakus? ¡Retráctate! En Toscano, te gané esta vez. Yo no soy de las monas chinas en un librero, ¿eh? Arte del siglo XV, arte del siglo XXI. Ella es Darkness. ¿O no? Alguien pateme porque me sé ese fotograma. No, auxilio. Y el otro es Lucy del opening. ¿Lo ven? Él solito. Yo no ocupo decir nada. No, genial. ¿Cómo voy a convencer a todos de que fue un accidente? Tu novia, la app de Ansu, no va a existir. Seré honesto contigo, Lisa. Jamás hubo aplicación. Mi sobrino. Tío, di avión. Yo, avión. Mi sobrino. Te vas a ir volando en el avión. Yo. Que nos has ido a atrasar, tío. Joder. Frases que destrozaron el sueño de muchos. No me sentaré en tu cara. ¿Qué haces, mi amor, por favor? No digas eso. Banda, ¿cómo se despeja X? Es fácil, por ejemplo, tenemos la siguiente ecuación. 2 menos X igual a 6. Se hace lo siguiente. 2 menos X igual a 6. X es igual a 6 menos 2. X es igual a 4. ¡Qué grande! Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero es como que algo no cuadra, ¿no? Tú hubieras llegado. Ay. Aquí estos que son pícaros. Meme.
Actividad 3. Elabora un orador Duncatel que promueva el estudio como medio para alcanzar el éxito. Debes incluir una frase y un dibujo así como tus datos personales. Joven Midoriya, debes estudiar para ser el mayor héroe de la historia. Suceder otra vez. María, todo agüitado recogiendo 10 basuritas porque te cacharon corriendo en el recreo. Soy una mala persona. Disculpe, señor. Bueno, quería decirle que, ¿cómo decirlo? Que, bueno, la vacuna que le puse, aunque sí era para el coronavirus, la que le puse era una vacuna para perros. ¿Qué? Pasó que me confundí porque, bueno, yo estudié online y verá que también hoy es mi primer día. Bueno, es que no creo que la hayas cagado, más bien. No, pero... Bueno, sí la cagaste. El de abajo no tiene novia. Jorge, el pendejo, se lastima. 1, 2, breathe. 3, 4, and... Lastima a sí mismo. ¡Ay, pero qué idiota! Así es, para darte cuenta que somos parte del universo, solo necesitas darte un paso. Oh, qué buena frase. Anótala, Maru. ¿Dónde están mis testículos, Homer? Estados Unidos, Francia, perder una guerra contra un país de tercer mundo. Si la vida te derrota, ¿qué hacer? Nadaremos en el mar, Adolescentes en Netflix, adolescentes en la vida real. Perfecto. Raperos estadounidenses cuando dicen que se criaron en la calle. Ah, eres un villano, sí, pero no un supervillano. Nadie. Yo a mis 7 años tratando de ver cómo se apagaba la luz del refrigerador. El asunto me tenía realmente intrigado, así que salí a investigar. Fondo de pantalla de las chicas, fondo de pantalla de los chicos. Es bellísimo. Yo con 7 años cuando pedí ayuda para la Genkidama. ¡Escúchenme todos! ¡Denme un poco de su energía! ¡La necesito! El vato que pagó caro por el amar y la morra ni lo voltea a ver. Mis vale, chetos. Me siento estafado. Yo sacando 7 en primaria. Yo sacando 7 en la universidad. Tonterías, querido. Uno nunca puede acumular demasiada información. Espérese, profe. Pasan las diapositivas como si fuera historia de Instagram. Oye, despacio, cerebrito. Otra vez nadie me dijo, bueno, monkeys, vayan a mimir que me preocupas cuando duermes muy tarde. Cuando le dices que la quieres mucho y te manda un ok. Ya no me queda nada por qué vivir. ¡No, no lo hagas! ¡No vale la pena! ¿Esa muchacha tan guapa es tu novia? Yo, no, somos amigos. Mi compa con falda. Gordo, ¿no me amas? Ay, a ver, espérame tantito. No. Gringos quejándose de que cuando juegan se escuchan los autos. Mientras se escuchan sus padres pelea a punta de divorciarse. ¡Un clásico! Si crees que me voy a quedar toda la noche esperando tu mensaje, déjame decirte que estás en lo correcto. Basura, tienes que mejorar esa autoestima. Por fin cumplí 18. Ahora podré trabajar en lo que quiero, ganaré mucho dinero y haré lo que me dé la gana. Por fin cumplí 18. Ahora podré trabajar en lo que quiero, ganaré mucho dinero. No te atrevas a terminar esa frase. No te atrevas. Me tiene harto. Soy tan pobre que mi celular no tiene modo avión, modo camión. ¿Esta te la voy a pobreza, viejo? Los sueños de algunos. Algunos quieren ser futbolistas. Otros muchos quieren ser streamers. Los nuevos quieren ser VTubers. Yo quiero ser como Azul. Leer memes con mi compa. ¿Cuál compa? Creí que éramos amigos. Ah, el Toscano. ¿Yo qué chingados, invitado, qué? Algunos actores con su doble de riesgo. El Drax. Me encanta. Éramos amigos. Ah, el Toscano. ¿Yo qué chingados, invitado, qué? Algunos actores con su doble de riesgo. Ay, estos sí tienen doble de riesgo. Menos Jackie Chan. Oh, no, Jackie Chan. El Drax. Me encanta trabajar con Jackie. He dominado la habilidad de quedarme tan increíblemente quieto que me vuelvo invisible a sus ojos. El del tianguis cuando ve que voy a comprar una película y le pregunto si es original. No, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? ¿Mi voz normal? Mi voz cuando digo número equivocado. ¿Princesa? Pues, ¿qué te pasó? Niños se dejaron picar por una viuda negra para convertirse en Spider-Man. El niño a los 5 minutos. Mi abuelo contándome su experiencia y sus traumas en Segunda Guerra Mundial. Yo que solo le pedí la hora. Uy, ¿qué tardes? Uy, qué tardes, me toque. Qué extraño, mis primos no paran de mirarme. Oh no, no me están viendo a mí, están viendo mi consola. Ay, qué interesado. Eres de risas que te falta wifi. Solo querías burlarte de mí. Yo agarré un carrito del súper al azar. El carrito. ¡Esta porquería se va a romper! Fuiste el mejor de todos. Podrás conseguir a alguien mejor que yo, créeme. Está bien. ¿Me darías una última noche antes de irte para siempre? Por supuesto, me alegra que lo tomaras bien. Te espero en la habitación. Es una mala idea, pero yo disfruto de las malas ideas. Por fin acabé el proyecto para la clase de hoy. Güey, pero ese proyecto fue ya desde hace 2 semanas. Yo. Ya valió madres entonces, ¿eh? Ya valió, ¿escuchaste, pinche dinosaurio? Ya valió, verga, valió. El agente del FBI, viendo mi historial. O sea, ¿qué es eso? Eres un enfermo de mierda. Verga, valió. El agente del FBI, viendo mi historial. O sea, ¿qué es eso? Bien, Soy un pica. enfermo de mierda. ¿Qué estoy Bien pícaramente mal. pensando? Ayuda. Anda mal. Accidentalmente me morí. La concha. Madre, es la 4ª vez esta semana. Pablo, ¿por qué no estamos vivos? ¿Por qué les da miedo venir a visitarme? Un güey en la esquina de mi casa. No mames, te pasaste de verga. Corte de pelo con fuego. Los piojos. ¿Por qué a la gente le gustan mis memes? Pero no les gusto yo. Bueno, quizás es porque eres feo. Cuando estoy en una fiesta. Mis memes, pero no le gusta. Eso sí es de lo más tonto, ¿no? Y alguien empieza a decir que la Tierra es plana. Qué absurdo, qué tonteras dices. Es más, si usted incrementa los poderes de Gohan, yo le ofrezco a la esposa de Vegeta. ¿Cómo que te hacer esposas de otros? Si te atreves a hacer eso, te haré pedazos. De seguro está pensando en otra. ¿Por qué se llama pollo feliz y tiene que matar al pobre pollito? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Yo enojándome conmigo misma por ponerme celosa de una cosa que no tiene que ponerme celosa porque tengo que ser sana. ¡No me mientas! ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama? ¡Dime lindura! Tarea, amor. La cachetea en la cola. He estado leyendo poesía. Cuando busco mi ¡Ella! ¿Cómo se llama? ¡Dime lindura! Tarea, amor. La cachetea en la cola. He estado leyendo poesía. Cuando busco mis chanclas bajo la cama y me las paso. Eso es una locura.
Ya me compré 3 cajitas felices. Entonces, ¿por qué aún sigo sintiéndome infeliz? Todas esas palabras mágicas eran falsas. Esperando que todos se emborrachen en la fiesta para robarme el surtido rico. Bien pensado, Woody. Me gusta tu ingenio. ¿Pechugas o muslos? Yo, personalidad, la carnicera. Disculpa. Ya la cagué, ¿verdad? La familia es primero. ¿Qué? Tienes razón. ¿Pero qué? Estás enfermo, Bruce Wayne. Ay, no. Estos ponen unas cosas. Ahora tal vez son más normales. Un día estaba sentada en una mesa al lado de mi crush, y en ese entonces no me gustaba ir al baño público. Entonces me vecina. Lo peor es que los que estaban sentados, mesa de 5, decían, ¡uf, qué olor! ¡Ay, qué olor! ¿Quién se tira un pedo? Eres dinamita, nena. Una vez me puse de rebelde y me puse a corretear a una maestra con una escoba, porque andaba molesto porque perdí mi lápiz y me enojé con ella y me tuvieron que cambiar de escuela. Volví otra vez en primer grado y también me sacaron. Porfa, póngalo de la escoba con anime. A ver, estaba editando esto y ¿de dónde voy a sacar a un niño persiguiendo a su maestra con una escoba? Y además que sea anime. No, no hay. ¿Y por qué salen puras cosas cochinas con maestras? ¿Qué rayos? Cuando iba al kinder me gustaba Ya decía yo. un niño el cual era el más alto del grupo. Él ya sabía que me gustaba, pero nunca fuimos nada porque a él no le gustaba que yo fuera muy bajita. Era el kinder. Después de eso fuimos en primer grado juntos y unos meses después me cambiaron de escuela. Yo bien enamorada, le conté a todos mis amigos sobre él. Cuando entré en la secundaria casualmente me tocó en el mismo salón que él. Quedé impactada cuando supe que él gustaba de mí. Obvio no le hago caso. Dentro de unos meses paso preparatoria. ¿Eso qué chingado tiene que ver conmigo? Además de que le gustó, él sigue siendo más alto. Pero del kinder, porque me llega hasta los hombros. Me da ternura y pena por lo enanito que está. Por cierto, mido 1,53 y tengo 14 años. ¿Crees que me importa? Una vez estaba en el patio del kinder. En ese patio había columpios, toboganes, etc. En el tobogán había un tipo de cueva abajo. Bueno, estábamos jugando a las escondidas y yo me fui a esconder allá abajo. Lo que pasó es que al entrar vi como 2 niñas, eran mayores que yo, se besaban. Ay, no. Me vieron y lo único que dijeron fue, le dices a alguien y te a tu mami. Y yo como todo un niño inocente les creí. Postdata, a todo esto al colegio donde voy es kinder, primaria y secundaria. Lo único que separa los patios son rejas y una puerta que casi siempre está abierta. Cuando yo en el kinder era muy hiperactivo, molestaba a otros niños e incluso a las profesoras. Un día decidí hacer una broma. Tomé un sapo del recreo y empecé a perseguir a todos y a todas en el kinder. No sé cómo, pero incluso las profesoras corrieron. Me sentí muy bien, tener un kinder entero en mi poder. ¡Ya tengo el poder! Recuerdo que un día durante un recreo estaba jugando con un auto mientras corría. Y más adelante vi un niño que corría hacia mí. Y yo simplemente cerré mis ojos para esperar a que chocara con él, pero no sentí nada, así que los abrí. Después vi al niño con la cabeza sangrando mientras lloraba. ¿Qué pasó? Yo estaba muy asustada, así que me fui corriendo y me escondí debajo de un tobogán. Cuando acabó el recreo y regresamos al salón, vi al niño junto con una maestra, pero culpó a otro que solo iba pasando por ahí. Porque traigo mi camisa de la suerte. Cuando estaba en el kinder tenía 2 novias y las 2 peleaban por mí. Pero eso ya ha cambiado. Y ahora con suerte soy capaz de hacer contacto visual con alguna chica. Otra anécdota es que cuando era un poco más grande de la historia anterior había una niña que yo le gustaba, pero era muy psicópata, porque me espiaba en el recreo y en las clases y en todo momento. Yo no entendía nada y pensaba que me quería que nunca sabré lo que le pasó a esa psicópata, pero... Ay, no. Qué largo se está haciendo. Qué largo. Ya me casé ya. Tranquilidad del mundo, fui a la entrada, la abrí. que me quede un rato más. Era una caja de monedas. Pasando por ahí con mis... Una tienda cerca. Si nadie se ha enterado de esto. Eso fue glorioso. Yo en el kinder era el chico callado del salón y un día una niña me dijo que quería ser mi novia. Y pues yo apenas reaccioné diciendo que sí, pero a la vez me hice pipí. Yo... Pasó un mes, un amigo nos descubrió y le pagamos 1,000 pesos colombianos para que no dijera nada. Nadie tiene que saber esto. Nadie. A la semana lo dijo delante de todo el mundo, con mi mamá, y ahí casi me muero de la vergüenza. Me puse a recordar y creo que ese niño se ganó casi 10,000 pesos colombianos. A ver. No es Messi, pero tiene un aire. Cuando aprendes a poner el arroba tú solo. Soy un mar de conocimiento. Rica, buena y bonita. Le voy a decir, posiblemente el peor libro para Colombia. Latinoamérica no tiene lujos. Los lujos de Latinoamérica, carita fachera facherita. Yo no entiendo. Me compré un pantalón Nike y yo estaba pensando que era Nike. Ahora, miren la etiqueta. Adiós, papá. Colaboración de día con Nike. No se ve todos los días. Esta colaboración. Ey, piérdate, ey. Mira, me voy para el carro, ya tengo fuera el trabajo prendido que se está calentando. Ahí en la arepa, te dejé hecho un microondas, ¿oíste? Para que cuando te pares, te lo comes. Acuérdate que antes de ir para casa del perro le tienes que dar la comida a la abuela. No te vayas a encender la comida. Otra cosa, antes de lavar el detergente no se te olvide echar los pantalones, que después te quedan sucios. Ah, bueno. ¿Qué? El que se traba al hablar, el que le entiende igual. Increíble los que entienden aún así cuando uno se traba. Buenísima. Por fin, alguien que habla bien. Mujeres, tienen 20 productos separados para la ducha. Hombres, Barbasol, 9 en 1. Alaba. Shampoo, acondicionador, jabón de cuerpo, jabón, loción, alaba. Eso es de todo. Crema de afeitar, pasta de inflar, detergente y aceite de motor. Entre más leo sobre todo lo que hiciste, digo, wow. Cuando saludas al suegro, después de... Era puro pesca. Huele a frutas. Son malditos. Ay, jueguen con su Pokémon, con su niña, que somos amantes. Dile la verdad a tu mamá, seamos novios. Ay, amor, me gusta cuando te enojas. Los ojos. El oculista. Qué consulta tan sabrosona. Fue tan difícil. Cuando le... Ay. Loco, qué asco. Mi sobrino llegó con un gatito de la calle que recogió cuando su mamá le...
Digo, tendrás que salir con 3 personas a la vez, porque yo no solo tengo una personalidad, Víctor, Víctor y Vicky. ¡Wow! ¡Cuánta variedad! Sí, Qué lindo para allá. Yo no lo jugué. A ver. No, no. ¿Saben? ¿Saben que saben que me estaba perdiendo? Este personaje ya se me estaba yendo de la cabeza. Luisito comunica, Luisito comunica. Bueno, vamos aquí. Hoy vamos a dar un tour express por la tienda de Nintendo ubicada en la ciudad de Nueva York. Un establecimiento de 2 niveles que bien podría ser el paraíso de todo amante de los videojuegos. Establecimientos así yo solamente había visto en Japón, no sabía que en Estados Unidos había uno, pero en efecto en la ciudad de Nueva York está la tienda oficial de Nintendo. Vamos a ver qué joyitas nos encontramos. Encuentras, por supuesto, ropa de Mario Bros, Legos de Mario Bros, el Lego de Nintendo clásico, este seguramente lo han visto, peluches de Yoshi, del color que quieras, ¿ok? El mundo de Yoshi es una realidad y puedes adquirirlo por la módica cantidad de $13. $13 cada peluchín de Yoshi. Peach, por supuesto, hasta arriba siempre, inalcanzable, haciendo que nuestro compa Mario dé hasta su último aliento por ella. ¿Por qué no me amas? Wario, Donkey Kong, la bala del cañón y la bomba, cuyos nombres no conozco, bolsitas, mochilas, incluso baberos para el niño, un Bowser tremendo con el cual te puedes tomar una fotografía, juego de damas de Super Mario, rompecabezas de Mario Odyssey, sí, todo tipo de coleccionables. ¿Qué tal este? Luigi en Mario Kart a bordo de su carrera. Es un coche de control remoto, ¿eso? Todos esos juguetes y montones de cosas que yo creo que ni las venden muy bien, o yo creo que es para gente que quiere coleccionar y todo eso. Gorras masivas para cabezones, la concha mágica que llega directo al primer lugar de Mario Kart. Obviamente encuentras de todo tipo de juegos de Nintendo, funditas para que tu Switch esté bien único, bien tuyo. El de las tortugas, el caparazón. Todo el primer piso es dedicado a Mario y todo el universo de Mario. Vamos a quedar en el segundo piso. Imagino habrá más cosas de Pokémon, Zelda, tal vez. Vamos a echar un ojo. Subamos. Esto aquí me encanta. Tiene detalles, la verdad, muy pro. Y en efecto, como se intuía, el segundo piso ya está dedicado a otros juegos. Por ejemplo, aquí tenemos merch de Animal Crossing y obviamente muchísimo Pokémon. Pikachu de todo tipo. Miren, Pikachu luchador. Este está súper cool. Este me gusta mucho. Pokémon de nueva generación. Esto la verdad yo no los conozco ya. Miren, yo me quedé en la generación de Charmander, Squirtle y Bulbasaur. ¿Ok? Esos son mis tiempos. Un pequeño museo como de la evolución del Game Boy. A ver, yo de estos tuve el DS, el que se hablaba. Obviamente el Game Boy Pocket y el Color. Game Boy Color también lo tuve. Del otro lado tenemos un pequeño museo de la evolución de las consolas. Esta aquí yo no la conocía, me dice el buen Will que es un aditamento del NES. Qué locura, muy viejo. Todas hasta el más nuevo, que bueno, son el Switch Lite. Este artículo está curiosísimo, es una pieza histórica valiosa. Miren, es un Game Boy dañado durante la guerra del Golfo. Fue dañado cuando hubo bombardeo de 1990-1991 y dice que aún funciona. De hecho, sí me entiendo como instalado un demo jugando Tetris solo y en efecto funciona. Todo quemado, pero resistente. Uy, un tanto perturbador, pero interesante. Y este aquí es el rincón de Zelda. A ver, realmente Zelda es nada más este rinconcito. Yo pensé que iba a haber mucho más. Yo no soy tan fan de Zelda, pero pues sí sé que es un personaje masivo. Tiene fans al por mayor, al por montón. Entre peluches de Zelda, historietas de Zelda, tazas, vasos, libretas, ropa de Zelda, obviamente figuras de acción de Zelda. Y sí, es básicamente lo que hay de Zelda. Sí, para nada tiene tanta atención como Pikachu, o como Mario Bros. Mario Bros y Pikachu en esta tienda opacaron a nuestro pobre Link. Y bueno, toda esta parte de la tienda es como para jugar, que ahorita por cuestiones de la situación del planeta está deshabilitado, pero pues sí como que se pierde mucho espacio de la tienda aquí, vaya, como una quinta parte del segundo nivel está ocupada en esto y no se puede usar. Otro pequeño museo de figuras de todo tipo. Y listo, básicamente así es como se ve la tienda de Nintendo en la ciudad de Nueva York. Y terminamos. Esto es un poco de todo. Ella es una jugadora de tenis y tiene problemas de cadera, así que está visitando este quiropráctico por primera vez en su vida. Okay, you ready? So, right there. Good. So we're going to do an adjustment to that segment right there. Yeah. Okay, so I'm going to do a little manipulation into external rotation here, okay? And it hurts? Good. I feel very relaxed, especially more in this area. But no, overall I feel very relaxed. Normalmente no me gustan los videos de bromas porque muy seguido siento que se pasan de la raya, pero este samurai tiene sus reglas para espantar a la gente y eso hace toda la diferencia. No espanta a adultos mayores. ¡Ey! Es cierto. Se me escapaba este también.
Niños, personas con bebés, ni personas en bici. Este escultor está creando la cabeza de un personaje de un juego bastante famoso. ¿Sabes quién es? Al parecer, el Reino Unido se deshace de su basura enviando 1.8 millones de kilos de plástico a otros países cada día. Esta animación muestra cómo se vería esa cantidad de plástico si la tiraras en medio de Londres. It is time for the world to truly wake up to the damage being done to the environment and the sheer volume of plastic that is dumped. Let us secure the very health of the planet for our children, grandchildren, and generations to come. Este video se llama La cosa más frágil del mundo. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario, así que si no te... Esto es un poco... Esto es un poco de todo. Él es Max Revier y esta canción se llama Tu nueva alarma para despertar. Por cierto, soy fan y ya es mi alarma. Get the fuck out of bed, bitch, go. Gotta wake up, bitch, get up. Get up. ¿Cómo vas? Y toma también. Va, yo tenía que... Él es Chatsube y en este video de 18 minutos explica de manera sorprendentemente detallada cómo crear fuego de manera primitiva utilizando fricción. I believe that the Bojo is the easiest way to create friction fire. Press my left hand against my leg to help keep the spindle steady. Slowly I begin to increase the speed, and a little smoke can now be seen. From my experience, the bottom of the spindle must be touching the pile of powder in order to ignite it. Once the ember is enclosed in the tinder bundle, it's good to wait and allow the heat to expand and then gently blow on it to summon the fire. And most importantly, be sure not to allow embers or flames to ignite surrounding vegetation, especially in very dry areas like this. Él es Ben Una cola enrollándose. Mariotti contrató a 6 animadores y diseñadores gráficos a diferentes precios para que le hicieran un efecto especial intro a su canal y este fue el resultado. I'm really impressed by this. Is that cake? The fabric's pretty good, and I like we've got a wink at the end here. Alright, I like this one a lot. I love that it has a butt. That is excellent. This flip is really smooth. This is great. I think you have to do this frame by frame. The $180 one from Matt Lauder is my pick for the absolute best, though. I think the animation, the execution is the best, but also the best value as well. Así es como fue creado el video que compartí hace poco llamado La cosa más frágil del mundo y no tenía idea que había sido grabado con un celular. I've always wanted to make a film from the perspective of a bubble flying through our world. The problem is that bubbles are very unpredictable, which makes them very hard to film. The camera has to be able to follow these bubbles, and for that, the Q3 was ideal. With the Q3, I could follow the bubble wherever it went. I used the POV mode a lot, as it allowed for very versatile movement. During the shoot, I also discovered that the fill light gave a nice reflection inside the bubble. And that is how I made this film. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte y activar la campanita. Vamos a ver qué tenemos por aquí. I made 6 animators on Fiverr to animate me a new intro. Here's what happened. But first, the current intro. Especially this section here, where the bat goes through the bubble wand, transforms into this face. I made 6 animators on Fiverr to animate me a new intro. Here's what happened. But first, the current intro. Looks pretty low. It's pretty clear that this This is EB Synth. It's a piece of free software that lets you apply a single painted frame of a video and apply that effect to the whole scene. In their examples, they use it to add a painterly look to real footage. And because I'm an animator, I thought, maybe you could do that to some animated footage and get some cool results. And maybe be able to change the style of the whole animation with a single frame. So let's give it a shot. Here's the basics of how EB Synth works. You need a PNG sequence of your original scene, which you can render out from After Effects, and then you need a PNG of the frame you want to take the style from, which is your keyframe. Now, this isn't an artificial intelligence software that can invent how objects might look that aren't in your reference keyframe. It takes the information from that keyframe and applies motion from the footage. Your stylized keyframe needs to match the content of the original footage. Marco. You're
Tu estilizado llave de marco necesita ver cerrar el contenido original material. Pretty closely. With EBSynth open, you select the folder where your keyframes are. Select the folder. Much more in-depth tutorial on this. So let's put that to use. I picked this scene. Good. It loses some of the hair, but What happened? What happened here? Oh, nothing much. Just a little incident involving a boogeyman. now obviously a lot of these frames are keyframe, but I suspect painting more keyframe. Absolutely think that there will be animated footage in other animated properties you'd like to see me vandalize with this and some other cutting edge software. I'll see you in the next video. Entonces vamos a seguir buscando aquí algunas cosas. Dice que se enoja tanto en Slytherin que roto la cámara. Dice. Dos enrosques buenos y lo tenemos. Mira este farolita. Mira este farolita que no se lo huele todavía. Mira este farolita que no se lo huele. Que no se huele que va a pillar. No se lo huele porque era yo. No me lo olía. Es verdad, ¿me lo han enroscado? Me han enroscado. ¡Me lo han enroscado! ¡Aquí ha metido uno! ¡Otro! ¡Ah! ¡Me está viendo! ¡Ojo, madre mía! ¿Cómo va la rosca? Por favor, ponete ya. ¿Qué? ¿Qué timo? ¿Qué timo? ¿Qué timo? ¿Qué es eso de Willy Rex? Hey, buenas a todos, aquí Reyes comentando. Estamos con un nuevo vídeo de House. Tenemos ya varios finales que hemos ido completando. Para coger la leche. Que muera o no, creo yo. Era una trampa, de hecho. ¡Me cago en la leche, tío! ¡Qué lindo ha sido! Vale, ahora sí que estoy listo para entrar. Coloco esto. ¡Ey! ¡Qué susto, tío! Ah, me cago en la leche, no tengo gallinas. ¿Lo puedo matar del todo? Vale, por eso no me deja matarlo antes. No, hubiera gastado una trampa que me servía solamente para matar luego algún espíritu. He cogido el caracol porque justo la bala se ha caído al lado del caracol, entonces no me dejaban coger la bala. Vale. Bajamos aquí. No sé si se puede hacer esto en este orden, la verdad. Veremos qué pasa cuando rompo esto. De hecho, voy a coger mejor la otra bala, por si acaso, no se rompe nada. Vale, buenísima, Willy. Matamos la otra bala, perfecto. Y vamos a romper el reloj. Este reloj que está maldito. Vaya. ¿Estás adentro aquí? Yo no sé si a estos bichos les puedo matar. ¡Ojo, pues sí! ¿Y el piano? ¡Oh! ¿Es un dedo? Es un dedo. Vale, pues 3 dedos. 4 dedos, empujada ahora. 5. ¿Habéis escuchado eso? Ah, se para el tiempo. Ah, no. ¡Toma! Tenía que haberlo bajado. Vale, esto hay que dispararle, ¿no? Oye, que cierra los ojos, qué listo. ¡Oh! ¡Ha explicado! ¡Oh! Vale, ha sonado como algo, ¿eh? Voy a intentar matar a esta, que igual no es necesario, pero los quiero matar a todos, en realidad. Rato, la misma, no sé si casual. O no sé. Eso o... Esto me dice la muñeca a mí, significa que yo la he... House versión 1.4, ¿eh? De Willy Rex, nuevo canal. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento buenas noticias. Israel creó un fármaco que podría curar a los pacientes de la nueva enfermedad en 5 días. Como todos sabemos, actualmente existe una nueva enfermedad que ha generado... Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento. Como todos sabemos, actualmente existen millones de fallecidos. Y al ser nueva, no tiene un tratamiento bautizado como Exo CD24. Y es que según los resultados, de 90 pacientes graves que estaban ya en el hospital, 93% que fueron tratados con este nuevo medicamento se sanaron y fueron dados de alta en 5 días o menos. Nadie fue verificar que el medicamento sea seguro. Hasta el día de hoy, se probó el medicamento y logró curar a 29-30 pacientes. Quienes sufrieron la enfermedad, el medicamento no trabaja en todo el cuerpo. Ahora bien, así como las vacunas, el Exo explota la cabeza. También soy Marco Antonio C. Y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.
Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento. Donald Trump pidiendo que renuncie Joe Biden por lo que hizo sobre la retirada de las tropas estadounidenses contra los talibanes en Afganistán. ¿Qué tenemos por aquí? La amnesia generacional. Todos en algún momento hemos olvidado algo, ya sea las llaves de la casa o el nombre de alguna cosa o de alguna persona. Esto es algo común. A mí me... Pero lo sorprendente no es que alguien olvide algo, sino que toda una generación, es decir, millones de personas de todo el mundo, olviden lo que ocurrió durante años. Y esto, según expertos, no ha pasado en una ocasión, sino ha pasado durante toda la historia de la humanidad. Y es que tras varios estudios e investigaciones han llegado a la conclusión que las personas mayores empiezan a olvidar sus años de juventud y sí, tal cual, olvidan cuando fueron jóvenes. Según las investigaciones, este olvido de juventud se da a partir de los 35 años. Y por eso será un fenómeno muy extraño, el de menospreciar a las nuevas generaciones. Para prueba de ello, los baby boomers, que sería la generación de tus abuelos, menospreció a la generación X, que sería la de tus padres. Luego, la generación Z, que podrían ser más tontos, más irresponsables, más sido criticados por la generación mayor. Y también las nuevas generaciones a la vez escuchas de plástico. Pero también hay otro problema con la amnesia generacional de las nuevas generaciones. Y es que ellos piensan que el mundo siempre ha sido así, como lo están viviendo ahora. Las cosas buenas y las cosas nada buenas. Por ejemplo, para las nuevas generaciones, todos los derechos y avances que tienen, gracias a las viejas, tampoco tienen intención de buscar cambiarlo. Eso sí que según expertos, a los que estuvieron antes, ya que lo más seguro es, de esta manera ellos te van a entender mucho mejor. Estás bien informado. Suscríbete a Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conocen cómo era su vida cuando ellos eran jóvenes. De esta manera ellos te van a entender mucho mejor, pero tú también los vas a poder entender a ellos. Interesante la amnesia generacional. O dime tú lo que piensas. Ahora sí, para que siempre estés bien informado. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es tu Cosmópolis. Y esto es Lejran. Suscríbanse, pueden ir a Lejran en mi canal. Aquí aparece Lejran. Este no lo pongo juguito de Steve porque es bien más. Quiero hacer tonterías con. Y este pave también, pero no tanto. PewDiePie. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Yeah! Back with a new camera, new mic, shaved face, ready to rate some dead people's deaths. I really appreciate all the support in the last video. I had so much fun, and I'm glad you guys enjoyed. And guy, how? There's no way. I did not. I like that one. Easy, easy. Well, I mean, point proven. I won the race, but and he died. Of dumb ways to die. If you enjoyed, then smash the like. Don't forget to subscribe. That's it. Don't forget to subscribe in my channel. Don't forget to subscribe in my channel. Lejran. Idiot, not bad. Ooh, you thought he was gay, but true relevance never really died. Themes or emotions. Express your emotions with me. Full circle, baby, download it, make a meme. No sé qué es esto, pero reacteando Doombest. Bueno. Creo que aquí llegamos con esto. A ver. Alex. Tienda.
Pronto ahorita voy a hacer una emisión de Documenta para el canal sobre las noticias en DW. El espiral de violencia nada más. Que el espiral de violencia, las movilizaciones que ha venido desde los años tantos. Y básicamente eso es. Una guerra que no se termina. Y a 23 miembros de su familia. Él decía, hay diferencias entre los puntos de vista tradicionales y progresistas. ¿Cómo se puede integrar a las mujeres? ¿Cómo se puede integrar a comandantes y soldados? Siéntense conmigo y encontraremos soluciones. Y cada vez... Ha habido hambre, guerra, destrucción. Lo mismo de siempre sería. Porque tienes que Todo regresar al lugar. esto pegado con la violencia que tiene sobre los grupos islamistas. Violencia y todo eso sobre el régimen islamista. Y yo le dije bien, y eso fue todo. Nunca lo volví a ver. Fue detenido. Condujo hasta la sede de la ONU en Kabul y comenzó la incertidumbre de no saber qué sucedería al día siguiente. No dices. Todo sale volando en España. Lógica de aquel país. Subscribe to my YouTube channel. No te ves. Alvin. Compartió imágenes de satélite y confirmaron que la actividad freatomagmática formó una isla con un diámetro de aproximadamente 1 kilómetro en Fukutoku, Okinawa. ¿Sabías que hay un truco simple que usan los políglotas para aprender idiomas de manera realmente rápida? Un hombre de 44 años de edad ingresa al hotel más elegante de Berlín el 1 de enero de 1919, bajo el nombre de Baron von Winterfeld, en el Adlon. No llegaba a 1000 marcas. Y al otro lado, 1961. Nuevo hotel de lujo. Elementos de diseño y Aquí nada puede asustar al huésped. Todo es... El Dalai Lama, la reina y el príncipe consorte. Hotel sea especial. Al mito del... Hoteles buenos, hoteles al binge. Hola a todos, mi nombre es Alvin y hoy vamos a hablar sobre los DJs. Músicos que no saben tocar ningún instrumento. ¿Es eso posible? ¿Se les puede considerar músicos? Eso es de lo que voy a hablar hoy. Además, independientemente de la opinión que tengas al respecto, la realidad
con internet. Y mi parte favorita es que tiene una versión demo gratuita que viene con $1000 de dinero ficticio que puedes usar para estudiar y aprender cómo funciona sin arriesgar nada. Por ejemplo, después de estudiar su versión demo, estuve analizando la gráfica para hacer un movimiento acertado. Quiero invertir $50 y voy a predecir que la tendencia es que va a bajar. Así es como generé un ingreso de $91.50. Claro que entre más practicas en la plataforma, mejor funciona, y para eso puedes entrar al link que está en la descripción. Y hay que tener en cuenta que es una aplicación para mayores de edad, porque el trading conlleva riesgos si se practica de manera irresponsable. También me gusta que tienen soporte de las 24 horas y les recomiendo que chequen las redes sociales de Binomo porque tienen torneos y mucha información. Estoy seguro que les puede ayudar. Y ahora sí, continuemos con el video. La idea para hacer este video inició cuando estaba produciendo mi álbum solista, y en un momento caí en cuenta de que lo normal es que imaginemos que producir un disco se ve más o menos así. Cuando la realidad es que por lo menos en mi caso se veía más o menos así. Y caí en cuenta de lo mucho que ha cambiado la manera en la que pensamos sobre Records. There is nothing like going to a Euro music festival and hanging out. Stomp your feet. en todo un nuevo paradigma, es decir, un remix. O sea que si Beethoven estuviera vivo hoy en día sería DJ, o por lo menos usaría samples, o por lo menos haría remixes. Lo que es muy divertido es que hay un montón de videos que muestran quién sampleó a quién con ejemplos. Además hay páginas web y aplicaciones con bases de datos en las que uno puede buscar cualquier canción y te muestra qué otra canción sampleó. Esta técnica que inició con los DJs se ha esparcido a todos los confines de la música. Por ejemplo, siempre era buscar discos. Y luego la misma nota pero con otra intención. Virtuales que como la un tocadiscos puede ser un instrumento musical. Cualquier cosa con la que puedas hacer música es un instrumento musical. Solo que es un poco raro decir que mi instrumento musical es el computador. Simplemente las notas blancas del piano y si quieres los acordes que van a estar en la tonalidad correcta. En cualquier tonalidad, sin que tú tengas que pensar en algo que no sea do mayor. Así que los digo, olvides escuchar mi nuevo álbum que acaba de salir. Acabo de sacar un nuevo sencillo. Abajo les dejo todos los links. Que no pueden ver hasta que te les unas con las botas de alguien más. Mitosano. Bueno, creo que sí terminamos. Hermano. Bueno, ahí está todo esto resumido. Adiós.